mano el patrocinio de este proyecto, Más que Palabras, las humanidades en la formación de los educadores, y que hoy empezamos. Este proyecto engloba actividades que nuestro grupo de investigación en Filosofía y Antropología de la Educación venía realizando, en parte al menos, desde hace ya 10 años. Este proyecto recoge un seminario de lectura, un concurso de ensayo pedagógico apoyado por la editorial Grao, a la que también damos las gracias, y que hoy culmina su 10ª edición con la entrega del premio. Gracias a este patrocinio de la Fundación Tatiana hemos podido incluir un ciclo de conferencias que iniciamos hoy con esta conferencia coloquio con Jorge Freire, al que ahora presentaré. Era tradicional también para nosotros entregar el premio en el marco de una conferencia. Por eso este año hemos hecho coincidir el comienzo del ciclo de conferencias con este acto de entrega del premio de ensayo. Comienzo ahora sí con la presentación de Jorge Freire. En mi investigación particular descubro que Jorge Freire es escritor a fuer de filósofo, o quizás filósofo a fuer de escritor. Nacido en 1985 en Madrid, tiene por lo tanto 36 o 37 años, depende de cuándo los cumpla, que a tanto no llego. Tiene publicadas, que yo sepa, 4 obras en solitario: una biografía intelectual de la novelista Edith Wharton, un ensayo sobre la Guerra Civil Española titulado Arthur Koestler, Nuestro hombre en España, y sus 2 últimas obras con más repercusión, que son Agitación, sobre el mal de la impaciencia, publicado en 2020, y Hazte quien eres, un código de costumbres, publicado este mismo 2022. Escribe para la prensa, ha escrito artículos en El País, en El Mundo, en El Objetivo, participa también, y es lo último que sé, en un pequeño espacio de Onda Cero con Carlos Alsina. Y esta sería la presentación así como más inicial. En un artículo del periódico El Español, en el que se preguntaba a Fernando Savater o Adela Cortina, entre otros, por los pensadores jóvenes que marcarán las reflexiones del futuro, Jorge encabezaba la lista con otros 9. He comprobado que ni el orden alfabético ni la fecha de nacimiento justifican dicho encabezamiento. Del texto me llamaron la atención 2 cosas. La primera es que con 35 años, el artículo es de 2020, nuestra época todavía hable de juventud con tanto desparpajo, solo por relativizar. Con 35 años, Mike Oldfield hacía 16 que había compuesto Tubular Bells, que de momento ha sido lo mejor que ha hecho en su vida. Alejandro Magno había tomado Éfeso, Halicarnaso, Pérgamo y Mileto. Y Rimbaud, uno de los grandes poetas franceses, estaba prácticamente listo para dejar este mundo con casi toda su obra escrita. Pero que la juventud hoy en día se extienda tanto no es culpa suya, es solo un dato y un signo de nuestro tiempo. La segunda es más relevante. Decía Chesterton que, y cito literalmente, ocurre a menudo que un hombre de real talento siente debilidad por la adulación, aunque provenga de los tontos. Prefiere entonces decir cosas que la gente necia considera ingeniosas, antes que decir cosas que solo la gente inteligente podrá advertir que son verdaderas. Pertenecer a una de esas listas de jóvenes promesas te sitúa en el espacio de hombres de real talento. Habiendo leído parte de tu obra y habiendo escuchado algún que otro podcast, creemos que no buscas la adulación y por eso nos has parecido interesante para inaugurar este ciclo. Humildemente hemos considerado que tienes algo que decir y estamos deseando escucharlo. Esperamos que la conversación dé de sí y nos acerquemos a la verdad en este mundo tan loco. Muchas gracias por prestarte a este evento y puedes comenzar cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias, David, y muchas gracias a los asistentes. La verdad es que has lanzado aquí varias cosas, he estado apuntando y por alusiones me gustaría contestarte. En primer lugar, la verdad es que me parece muy llamativo. Lo primero que has hecho ha sido coger el teléfono y poner el cronómetro. O sea, ¿qué hacían los antiguos? Los antiguos cogían un cráneo, cogían una calavera y se la ponían en la mesa como memento mori, como recuerdo de su contingencia, de su finitud, de su mortalidad. Y lo que hacemos es poner un cronómetro porque estamos todos uncidos a este yugo de las prisas, de ir corriendo siempre y de la agitación constante. Bueno, efectivamente es la tiranía de nuestro tiempo. Me has presentado, y yo te lo agradezco, como filósofo a fuer de escritor. Esto realmente es una cosa que hay que reconocer. Aquí tenemos estudiantes de filosofía de la educación. La verdad es que
a mí como filósofo y como escritor y como lector de filosofía me sorprende y la verdad es que me desalienta un poco que gran parte de lo que se publica en este país de filosofía sean ensayos plumbeos, sean mazacotes con una jerga ininteligible y sobre todo sean ensayos muy aburridos. Platón, nada menos, o sea, no lo digo yo, lo decía Platón, sostenía que la filosofía es el único saber que tiene alas. Y efectivamente, si la filosofía es un saber que tiene alas, pues tiene que ser, entre otras cosas, un saber ligero y no ese saber tan sumamente pesado que en ocasiones nos encontramos en las tiendas. Con lo cual, bueno, pues una de las cosas que habrá que reconocer es que la filosofía es una rama de la literatura. Esto la verdad es que hace que muchos filósofos se pongan de los nervios, que se pongan de uñas, que se te pongan a la defensiva, pero no pasa nada por reconocer que la filosofía es una rama de la literatura. Eso no es un desdoro hacia la filosofía, sencillamente reconocer que la filosofía, entre otras cosas, tiene que tener voluntad de estilo, que la filosofía tiene que tener amenidad y que la filosofía además tiene que cuidar el lenguaje, porque el lenguaje es el único capital y el único patrimonio que tenemos los escritores. Ya sabéis lo que decía Larra de que escribir en España es llorar, pues ya no os digo escribir de filosofía. Entonces, bueno, por lo menos que el único capital que amasemos sea el lenguaje no está nada mal. Bueno, David también ha hablado de lo de los filósofos jóvenes. La verdad es que la cosa tiene su gracia, efectivamente ya he cumplido las 37 castañas y hombre, que me sigan poniendo en los medios como filósofo joven, pues bueno, me parece bien, quiero decir, mejor que me digan eso que me digan otra cosa, pero lo cierto es que yo creo que el concepto de joven se ha vuelto tan elástico en los últimos años que yo creo que hoy uno es joven hasta la primera revisión de próstata, pero bueno, en fin, pues vale, filósofo joven, tienen que etiquetarte de alguna forma y yo me vengo a ello. Y luego, bueno, por cierto, me has dado un golpe bajo con lo de Alejandro Magno, hombre, claro. Es que no solo yo, no sé si sabéis esta anécdota que realmente es muy conmovedora, ¿no? Nada menos que Julio César, cuando estaba en Gades, lo que hoy es la ciudad de Cádiz, en el Heracleión ya sabéis que eran los templos consagrados a Heracles, bueno, pues no estamos hablando de un cualquiera, estamos hablando de Julio César, cuando se vio frente a la enorme, la imponente estatua que había de Alejandro Magno, derramó unas lágrimas, eso lo cuenta Suetonio, y derramó unas lágrimas porque se dio cuenta de que a pesar de todas las campañas que había cometido y de todas las proezas que había hecho, nunca iba a estar a la altura de su ideal, que con 23 años nunca habría conquistado hasta el Indo, que nunca sería Alejandro Magno. Bueno, claro, si al final el propio Julio César no se siente a la altura de su ideal, ¿qué nos queda al común de los mortales, no? Pero bueno, yo creo que ahí por lo menos podemos extraer una enseñanza y es que siempre conviene tener un ideal, porque quien pone la proa hacia el ideal puede que nunca llegue a su destino, pero por lo menos avanza un trecho, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá nunca estemos a la altura de aquello que querríamos ser, pero bueno, por lo menos lo intentamos. Y por otro lado, David ha hablado de la adulación de los necios. Bueno, hombre, a todos nos gusta la adulación. Lo que pasa es que hay que saber contenerse. Hay un mandamiento en este libro que he publicado este año, Hazte quien eres, que tiene un título muy esotérico que, vamos, que reza, escucha el aplauso de una sola mano. La gente dirá, bueno, pues esto es una idiotez, no tiene sentido hablar del aplauso de una sola mano. Bueno, tiene una explicación. Vosotros sabéis que en el budismo zen, en la tradición esta oriental, hay una serie de preguntas irresolubles que se llaman koanes. Esto se está poniendo todavía más esotérico. Bueno, por ejemplo, si tú te preguntas qué sonido hace un árbol cuando cae en mitad del bosque y no hay nadie para escucharlo, bueno, pues efectivamente esa respuesta no tiene solución, o mejor dicho, esa pregunta no tiene respuesta. Son preguntas que se hacen precisamente porque no tienen respuesta. Y una de ellas es, ¿qué sonido hace el aplauso de una sola mano? Bueno, evidentemente no hace ninguno. Bueno, a mí se me ha ocurrido esta imagen, digamos como metáfora, para hablar de que muchas veces cuando buscamos un reconocimiento, no tenemos que buscarlo en los demás, sino tenemos que buscarlo en uno mismo. Tenemos que comparecer ante nuestra conciencia y tenemos que estar a la altura del ideal que nos hemos puesto, lo que acabo de comentar, pero no tratar de buscar la adulación de los demás. Y esto se ve muchísimo, ya que estamos hablando de escritores, se ve mucho en las redes sociales con los escritores actuales, que prácticamente están, no digo todos, pero sí una mayoría o al menos un buen número, están determinados a halagar a sus lectores. Y es una cosa que no entiendo, esta idea de querer gustar por todos los medios. Al lector no hay que gustarlo, al lector no hay que decirle lo que quiere escuchar, al lector hay que tratarlo a puntapiés, al lector hay que recibirlo desde las almenas de tu torre y lanzarle aceite hirviendo, ¿no? Entonces, bueno, esto es una exageración, pero esta idea de querer gustar todo el tiempo, la primacía del gustar creo que le hace bastante daño al pensamiento, al ensayismo, a la literatura y por supuesto a la filosofía. Dicho lo cual, David, ¿quieres que hable de estos libros o continuamos la conversación? A ver, yo había pensado que iniciases hablando un poco de los libros, lo que tú consideres más relevante, y luego yo tengo
para hacer Es una que a mí conversación. se me pones el capote y yo en visto y puedo estar aquí, soy susceptible de alargarme hasta la tarde. Bueno, pues cuento muy brevemente de estos dos libros. Los dos libros de los que habla David, uno de ellos es Agitación sobre el mal de la impaciencia y la verdad es, bueno, y el otro es Hazte quien eres, un código de costumbres. Estos dos libros realmente son hermanos y son opuestos por una sencilla razón. Este libro es un ensayo de crítica, crítica en el sentido de criticar. O sea, no es crítica literaria, sino que sencillamente es un ensayo crítico con nuestro tiempo, un ensayo bastante acerbo, un ensayo a veces agresivo, aunque incruento, porque realmente lanzo los dardos. Vosotros sabéis que los tratados medievales se escribían siempre contra alguien, se escribían contra un necio, hoy diríamos que es un bobo, pero originalmente necio, neschio, significa no ciencia, el carente de ciencia, ¿no? Bueno, pues este libro es así, es como un tratado medieval. Entonces se escribe contra la persona de nuestro tiempo que yo he titulado Homo agitatus, aquella persona que necesita agitarse, que necesita moverse constantemente. La verdad es que me preguntaba por qué estamos constantemente haciendo cosas que no son significativas, por qué hacemos tantas cosas que al final no hacemos ninguna y el tiempo se nos escurre entre los dedos. Bueno, este libro es un libro, por supuesto, de crítica. Yo suelo decir, entre bromas y veras, que este libro me lo han escrito los amigos, porque el libro surgió como una broma. Surgió pues en primavera de 2018 como un artículo y este aquí que yo estaba hablando con mis amigos acerca de, oye, ¿qué planes tienes para verano? Y entonces me di cuenta de que me estaban diciendo cosas absolutamente enloquecidas, ¿no? Eran auténticos dislates. O sea, un amigo me decía que se iba a ir los 5 días que tenía de vacaciones o de días libres y tal, se iba a ir a hacer turismo de aventura a Kuala Lumpur. Y otro me decía que se había encomendado la tarea de hacer un tipo de puenting, una especie de penduling en el puente de Caín. Y un tercero me dijo que por una promesa que le había hecho a su abuela iba a descender el Seiya disfrazado de Doraemon. Entonces yo me preguntaba, oye, ¿qué le pasa a nuestros coetáneos que después de estar trabajando como mulas de sol a sol, de lunes a viernes, luego llega el fin de semana o llegan las vacaciones y se encomiendan la tarea de estar haciendo gincanas extenuantes en lugar de descansar? Y eso al final pues empezó a surgir como un articulito que publiqué en Letras Libres, que gustó mucho y tal, la cultura de la agitación, y como la cosa fue creciendo y fue creciendo, al final se convirtió en libro. Pero yo os digo que surgió como una suerte de cachondeo, ¿no? Y bueno, pues ese libro... Por eso digo que me lo han escrito los amigos, ¿no? Aunque a veces me dicen, bueno, si te lo hemos escrito nosotros, reparte los royalties con nosotros. Lo que pasa es que este libro tiene un pero, y eso a mí me genera un cierto remusguillo, un cierto remordimiento, y es que es un libro de crítica. Y yo no estoy muy a favor de las cosas críticas o de las críticas destructivas. Es un libro muy acerbo, es un libro que efectivamente lanza dardos contra el Homo agitatus. Ya digo que son dardos incruentos porque en buena medida yo soy el Homo agitatus. O sea, los dardos los lanzo contra mi persona porque muchas de esas cosas que aquí se critican, yo participo de ellas, ¿no? Y vamos, por supuesto, yo sufro la agitación como cualquiera de mis coetáneos. Pero me quedaba el remordimiento de que había escrito un libro que era muy crítico, pero que no era propositivo. Y un libro no solo tiene que decir lo que está mal, sino también ofrecer un ideal a seguir, también tiene que decir lo que está bien. Hay unas... esto es bastante curioso, ¿no? Hay un filósofo, Edmund Burke, que escribió un libro acerca de la Revolución Francesa y ahí decía, hablando de las barbaridades que se cometieron en la Convención, el terror revolucionario y tal, decía que cualquiera puede abrir un reloj y puede sacar todas las piezas, puede sacar las bielas, puede sacar los pistones, puede sacar las tuerquitas, puede sacar, pues yo qué sé, las piezas que compongan un reloj. Cualquiera puede abrirlo, despanzurrarlo encima de una mesa y que se quede ahí inservible. Sin embargo, a ver quién es el guapo que consigue utilizar, o sea, reunir y recomponer todas esas piezas y hacer que vuelva a funcionar. Bueno, efectivamente yo le daba muchas vueltas a eso, ¿no? A la idea de que cualquiera puede hacer una crítica destructiva, pero muy pocos pueden hacer un ideal propositivo. Con lo cual se me quedó ese remordimiento dentro y yo necesitaba publicar un libro que fuera pues el contralibro de agitación, ¿no? Que fuera un libro que realmente ofreciera bueno, pues una propuesta a seguir, ¿no? Y ese libro es Hazte quien eres, un código de costumbres. Borges decía que todo libro lleva en su seno su contralibro, con lo cual yo creo que en el fondo son el mismo, ¿no? Publicados con 2 años de diferencia, pero que en el fondo pues uno y el otro son opuestos y son hermanos. Y bueno, pues este segundo libro, Hazte quien eres, un código de costumbres, es un libro de mandamientos, pero un libro de mandamientos para lectores adultos, es decir, no es un libro moralizante, no es un libro catequizante, no es un libro que te diga lo que tienes que hacer, sino que en el fondo es una especie de juego irónico en el que al lector se le da una serie de sugerencias y si quiere tomarlas las toma y si no, pues no. Yo la verdad es que desde que escribí este libro, sabéis que desde que tú escribes un libro hasta que se publica pueden pasar muchos meses, porque se lo mandas al editor, el editor te dice que cambies alguna cosa, que a lo mejor esto es mejorable, que no sé qué, luego pasa la corrección, luego va a la imprenta y a lo mejor pasa un año.
Y lo cierto es que desde que escribí este libro hace año y medio hasta ahora, pues la verdad es que hay muchos mandamientos que ya no suscribiría y con los que no estoy en absoluto de acuerdo. Pero bueno, no pasa nada. O sea, cuando uno lee a un escritor no tiene por qué suscribir todo lo que dice y no tiene por qué estar de acuerdo con todo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es una especie de filípica, una especie de arenga a edificar una vida buena y una vida razonable, pero bueno, al final es un camino que se tiene que hacer de forma individual. Hay un género bastante olvidado en la filosofía, que son las consolatione. Y una consolatio es bueno, pues un tipo de libro de filosofía que se inicia ya en el siglo I con Boecio y que es un libro que, a diferencia de la autoayuda, que la autoayuda en el fondo es el discurso de valores dominantes envuelto en una retórica bobalicona, en una retórica camastrona que te cuenta cosas muy bonitas y que en el fondo no te cuenta nada, las consolatio no te daban soluciones. Las consolatione no te daban respuestas. Lo que hacían era pues como si un amigo te pusiera la mano en el hombro, ¿no? Te infundía ánimos para que tú, de forma individual y de forma solitaria, acopiases razones para edificar una vida serena, una vida alegre y una vida razonable. Pero no te decía cómo tenías que hacerlo, sino que de alguna forma te infundía ánimos. Y yo creo que eso es lo que he pretendido hacer con este libro. Con lo cual, en resumidas cuentas, de eso van estos dos, David. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a empezar, si te parece, con el diálogo este que más o menos habíamos preparado. La primera pregunta que te voy a hacer no es estrictamente sobre tus libros, es más bien sobre tu vocación literaria, filosófico-literaria, y qué relación tiene esa formación filosófico-literaria con tu trayectoria casi escolar. Es decir, si hay profesores concretos que hayan influido en tu vocación, o si recuerdas algún profesor que haya sido especialmente valioso para ti, y si podrías precisar qué es lo que hace de un profesor valioso. Creo que para una facultad de educación Sí. es una buena primera pregunta. Pues mira, esto es curioso. Me invitaron a participar en unas jornadas hace un par de años sobre dificultades de aprendizaje y especialmente sobre el TDAH. Y el caso es que hablando con uno de los profesores, que era Perro Viejo, que era de estos profesores que a lo mejor no saben verbalizar muy bien en qué consiste su oficio, pero que saben hacerlo bien, bueno, pues me puse un poquito refitolero y entonces me puse a soltarle teoría y a contarle una chapa que no iba a ningún lado. Y entonces había que decidir el título de esas conferencias. Y habían propuesto un título un poco de su tiempo, las 3P, que eran potencia, protección y no sé qué. Y la verdad es que nunca se me olvidara que este hombre, que ya te digo, era veterano, cuando vio eso de las 3P, pues se quedó así un poco extrañado, se rascó la coronilla, se encogió de hombros y nos dijo, bueno, pues eso está muy bien, pero falta la P más importante. ¿Y cuál es esa? Dice, paciencia. Y es verdad, o sea, que muchas veces la pedagogía en teoría está muy bien, pero al final, bueno, pues es en la práctica donde uno tiene que medirse con el burel, ¿no? Y al final, bueno, pues lo que siempre se dice de que los pájaros no son buenos ornitólogos, ¿no? Pues al final la teoría llega a un punto, pero luego en la práctica, pues hay cosas que son más importantes. Mira, sin ir más lejos, yo cuando pienso en mi experiencia como estudiante, se le da mucha importancia a cómo son las clases, a cómo es la metodología, a cómo es el contenido, pero realmente lo que me marcó y lo que me resultó, en fin, sacramento que imprime carácter, ¿no? Lo que realmente me quedó marcado eran, por ejemplo, los chistes que hacían los profesores o su forma de comportarse. O sea, yo creo que eso es mucho más importante. Hay profesores que se piensan que lo esencial es explicarles la Revolución Francesa o el número de Avogadro o el no sé qué. Entonces, no, en realidad hay que recordar una cosa que ya sabían los clásicos, que ya contaba Platón, que ya contaban todos los sabios griegos, y es que el aprendizaje es imitativo. Y por eso muchas veces, pues en fin, en situaciones de confinamiento en que se tuvo que recurrir al aprendizaje telemático y tal, muchas veces se soslayaba algo obvio, y es que a edades tempranas la imitación es esencial. Y que muchas veces el educando, el estudiante, sobre todo cuando es un niño, está constantemente copiando y que su aprendizaje es una copia y que no se trata solo de lo que le digas, sino de cómo te comportes, sino de cómo respondas, sino de cómo, de qué predisposición muestres hacia la existencia. Y al final, el niño y el adolescente está constantemente copiando actitudes, copiando incluso gestos, copiando frases, copiando sintagmas y fraseología. Con lo cual yo creo que es muy importante que a veces el profesor se olvida de que está bajo un escrutinio constante y de que se le está copiando y se le está imitando, no solo cuando da la lección, sino sencillamente cuando se está comportando, ¿no? Y la verdad es que, fíjate que
esto es muy tremendo, ¿no? Pero hay una novela de Galdós que a mí me gusta muchísimo, que es El Doctor Centeno, y es una novela terrible porque te cuenta cómo era la educación, pues en fin, hace siglo y medio largo, ¿no? Y entonces te habla te habla de un profesor, de un cura, que es Pedro Polo, que realmente martiriza a los alumnos y martiriza al protagonista, que es el tal Centeno, que no es un doctor, sino que es el niño más tonto de clase. Entonces le llama Doctor Centeno por reírse de él. Y entonces tú dices, joder, qué barbaridad, cómo era en estos tiempos, en el 19, cómo era la educación. Bueno, pues lo realmente aterrador es que cuando lees esa novela y atiendes a las frases que dice el niño, no son tan diferentes de las que dice, por ejemplo, un niño con dificultades de aprendizaje hoy. Hay una parte en la que el niño reflexiona acerca de por qué es un desastre. Naturalmente hay cosas que ya no suceden, por ejemplo, la violencia física de un profesor a un alumno. Pero hay una parte en la que el niño está reflexionando acerca de por qué falla y él dice, el conocimiento, las palabras y las reglas del profesor eran como moscas en una jaula de pájaros. Era imposible retenerlas en la cabeza y se escapaban por entre los barrotes, ¿no? ¿Qué falla en mí? ¿Qué problema hay? ¿Por qué no consigo hacer nada? ¿Por qué soy tan desastre? Bueno, son tal cual las frases que diría un niño que efectivamente se siente incapaz y que a lo mejor lo que sucede es que necesita otra metodología o necesita otro proceso de aprendizaje o sencillamente necesita pues, que la información se le parcele, se le divida, etcétera, etcétera, y que sin embargo se considera un fracaso. Bueno, pues es duro decirlo, efectivamente ya no vivimos en los tiempos de Galdós, pero algunos de los errores que denunciaba entonces se siguen manteniendo y efectivamente sigue existiendo profesores no tan duros como Pedro Polo, pero que muchas veces incurren en las mismas besanías que este hombre. Entonces yo creo que al final efectivamente es muy bueno tener un espejo en el que mirarse y es muy bueno tener presentes a los buenos profesores que te troquelaron, pero también es bueno escarmentar en cabeza ajena y tener presentes a los profesores malos, que a verlos a hilos, como ejemplo evitar. Estaba pensando yo más bien en la pregunta como cuando Albert Camus ganó el Premio Nobel de Literatura, lo primero que hizo es escribir una carta a su profesor de primaria, el señor Germain, creo que se llamaba, que es una carta famosa, al menos en esta casa, ¿no? Es una carta a la que... Porque todo comienza con las primeras letras, con quien te enseña, con quien te saca de ese universo infantil, que es a través de las primeras letras, ¿no? Y era saber si tu vocación tenía que ver con alguien concreto, alguien... digas, mi profe de filosofía o mi profe de literatura, o no sé, era por ahí un poco... Sí, sí, sí. Pues lamento decir que no. Me gustaría decirte que tengo una deuda de gratitud insaldable como Camille con Germain, pero no es el caso, lo siento muchísimo. Tuve buenos profesores, la verdad es que tuve mucha suerte, pero no hubo ninguno que se me quedara como, en fin, como los surcos en la arcilla y me marcase, no es el caso. Bien, pero en general tengo un recuerdo estupendo de la etapa educativa. Muy bien. Voy con la siguiente pregunta, que tiene más que ver con la escritura, ¿no? Y con el propio estilo. Después de hacer las preguntas, de elaborar un poco por dónde quería que fuese la conversación, he recibido preguntas de los alumnos del máster. Alguna voy a mezclar con las que yo había pensado, ¿vale? Mi pregunta ahora es que decía Luis que cuando tenía que leer un libro antiguo y uno nuevo, siempre leía, casi siempre, si se encontraba en esa disyuntiva, prefería el antiguo porque hablaba de cosas que seguramente ya hemos olvidado y que eran importantes. Y que prefería uno que había sobrevivido a su época. Cuando tú escribes, ¿escribes para que las cosas permanezcan o escribes para conectar con el mundo actual, digamos? ¿Tú tienes vocación de permanencia? Pues mira, hay una frase que me gusta mucho de Nietzsche, es un latinajo, que es, Nietzsche decía que se encomendaba a ella cuando se ponía a escribir. Era mi ipsi scripsi, escribo para mí mismo. Eso puede parecer una galantería, porque así, hombre, sí, seguro que escribes para ti mismo. Escribes para forrarte. Bueno, realmente es la única forma de escribir. Es la única forma de escribir para uno mismo, porque si uno escribe pensando en el público, nunca le va a salir, se bloquearía. Para empezar, porque el público no existe, porque no existe un público objetivo, porque no existe una persona monolítica a la que puedas, en fin, aferrarte. Y sobre todo porque si existiera, sería un perjuicio para la literatura, porque al final lo que harías sería encasillarte, sería escribir aquello que crees que va a gustar, lo cual además es una idiotez porque nunca sucede así. Realmente la escritura es una, por así decirlo, una demanda que se crea. Es ofrecer a la gente ideas que no sabía que le interesaban. Los libros verdaderamente novedosos son aquellos que abordan cosas que estaban por abordar. Con lo cual, si uno escribe aquello que piensa que va a gustar, lo único que puede hacer es repetirse. Pero por otro lado, es que yo creo, de verdad, o sea, si yo me pusiera a escribir pensando en aquello que va a gustar, es que yo no sé lo que le gusta a la gente. Y luego, por otro lado, también se incurre, esto se ve mucho en el bestseller, ¿no? Se incurre en el error, que a mí me parece terrible,
de pensar que la gente es tonta y como la gente es tonta tenemos que escribir tonterías porque de otra manera si subimos un poquito al rasero se van a volver locos. Está demostrado que no es así. Ha habido algunos libros de enorme éxito y de enorme popularidad que eran libros de bastante enjundia. Sin ir más lejos, El infinito en un junco de Irene Vallejo ha sido un libro que se ha vendido, vamos, pero de no sé cuantísimas ediciones, lleva 40 o 50, es un libro bastante denso, es un libro que originalmente era una tesis doctoral, es un libro que no se acaba nunca, yo no he conseguido acabarlo porque me abruma de tanta información que tiene y creo que es un libro bastante exigente, o sea, no es un libro de estos page turner, como le llaman, ¿no? No es de esto de pasar las páginas y decir, joder, qué bien me lo paso, ¿no? Realmente a veces tienes que estar muy concentrado. Entonces, bueno, hay un soneto de Lope de Vega que me hace mucha gracia, que tiene mucho que ver con esto de bajar el nivel pensando que la gente es idiota y que hay que bajarle el nivel, que dice, como las compra el vulgo es justo, hablarles en necio para darles gusto. Esto es en el fondo la lógica de la telebasura. Como el vulgo es necio, vamos a hablarles en necio. Como la gente es chabacana y es maleducada, les vamos a hablar de forma chabacana y maleducada. Bueno, está demostrado que si subes un poquito el nivel y a la gente le hablas de forma educada y le hablas con un cierto rigor y le hablas con inteligencia, luego la gente resulta que no era tan tonta. Con lo cual yo creo que por lo menos hay que intentar de nuevo, es que es lo de siempre, mirar hacia tu ideal y escribir para ti. Y por otro lado, si al final resulta que escribes un libro y no se vende, pues no pasa nada. Y si finalmente se vende, pues miel sobre hojuelas, es que no va a cambiar absolutamente nada. El hecho de que un libro se venda, lo único que garantiza es que puedas escribir otro. O sea, que el editor apueste por ti, porque el editor al final ha puesto un dinero y no quiere perderlo. En cuanto lo has recuperado, suficiente para que sigas escribiendo y ya está. Pero vamos, en cualquier caso, esta obsesión, yo es una cosa que no entiendo. A veces cuando me encuentro con amigos escritores no hay otro tema que el tema de las cifras de venta. Y es una cosa terrible. A mí qué más me da lo que fulanito está vendiendo. Si me hablases de cifras multimillonarias lo entendería. Pero cuando se trata de lo que se trata, pues la verdad es que no se comprende. Entonces yo creo que al final tiene que ser necesariamente eso, escribir para uno mismo. Muchas gracias. A ver, mi siguiente pregunta va ya sobre un tema del libro concreto, de agitación. Dices en agitación que, en el exordio del libro, que la gran tarea de nuestro tiempo es dejar... perdón, no. Dices también en agitación, antes que esa, que filosofar es meter el dedo en la llaga, molestar a los demás con preguntas extemporáneas, ser un incordio. ¿Tu escritura te ha metido en problemas? ¿Te has generado enemigos con la escritura? Pues sí, en alguna ocasión sí que me he metido en problemas. Sí, la verdad es que fíjate, a mí no me gusta nada hablar de política porque la política me aburre soberanamente. Y de hecho uno de los mandamientos de Hazte quién eres lleva por título Retírate de la política. Retírate de la política y dice a continuación, aunque nunca hayas militado en ella. Y hombre, pues en el fondo es una broma, es una ironía, porque yo creo que nuestra sociedad está hiperpolitizada y yo creo que es de mala educación politizarle la sobremesa a la abuela, que si estás comiéndote un cocido y te pones a hablarle de a quién va a votar o si vota este o vota el otro, pues al final lo que haces es caer en una incuria, ¿no? Y sobre todo es que me parece aburridísimo que todas las conversaciones en este país tengan que llevar la política y que haya que estar necesariamente con este sondeo permanente de a ti qué te parece la ley trans, a ti qué te parece la ocupación y a ti qué te parece Pablo Iglesias. Pues mire, para empezar no tengo una opinión formada y por otro lado, si la tuviera, a lo mejor no me apetecería hablar de ello, ¿no? Entonces, a mí me aburre soberanamente la política, pero hete aquí que en alguna ocasión he metido la pata y me he atrevido a opinar de ella muchas veces con escaso apasionamiento y efectivamente me han dado duro. Sobre todo, pues fíjate tú cómo son las cosas. Ya sabéis que hay algunas causas que no se miden tanto por su intensidad como por su presencia en redes. Y hay veces que algunas causas cuentan con tantos adeptos en las redes sociales que parecería que están muy fuertes, cuando realmente lo que tienen es una especie de milicia virtual que hace que se redoble su presencia, ¿no? Y eso me ha pasado, pero no te imaginas el chapapote que me cayó durante 2 semanas por un artículo que publiqué en El Mundo contra el independentismo. Bueno, pues efectivamente, o sea, fue una persecución absolutamente aciaga, ¿no? Pero bueno, en realidad cuentas con ello. O sea, quien escribe y no se genera enemigos, supongo que es porque es un poco anodino. Entonces, yo tampoco escribo buscando la controversia ni buscando hacerme enemigos en absoluto, sobre todo porque yo soy una persona pacífica y a mí es que no me gusta discutir. A mí no me gusta discutir y no me gusta tampoco convencer a los demás. ¿Sabéis que esto es curioso, no? Me gustan las etimologías, como habréis apreciado. El verbo discutir viene de discuatere y cuatere originalmente era lo que hacían los romanos con las raíces, que era sacudirlas para ver si eran firmes. Tú tienes unas raíces, unos sarmientos de vid y quieres saber si al plantarlos se te van a caer o se van a mantener firmes, por lo que haces es que las sacudes. Bueno, originalmente discutir era eso,
Hoy en realidad cuando discutimos lo que hacemos es sacudir al vecino, sacudir al contertulio en lugar de sacudir nuestros argumentos para ver si son firmes, que de eso se trataría, ¿no? O sea, al entrar en discusión lo que tú quieres saber es si tu compromiso con la verdad es tal, si tus argumentos son estables o no lo son. Entonces, bueno, pues al final muchas veces, además yo creo, fíjate David, yo creo que esta politización constante en el fondo es una degeneración de la democracia. Muchas veces hay gente que te reprocha el hecho de que no te impliques, ¿no? Te dicen, es que eres un pasadista, es que eres una persona, es que esto al final te afecta y si no te estás implicando constantemente no participas. No, eso es mentira. El estar constantemente politizado y entrando en todas las querellas, invistiendo todos los capotes no te hace mostrar no te hace tener una mayor implicación con la democracia. Al revés, precisamente para ser un ciudadano pleno, lo que hay que hacer es marcar una cierta distancia y no estar metido en todas las querellas que si nosotros cogemos un periódico de hace 2 semanas y vemos lo que llevaba el titular en negritas y a letra 14, nos daremos cuenta de que eran chorradas, de que eran cosas que nos parecían importantísimas, que nos parecían apocalípticas, que nos parecían acontecimientos y que sin embargo no han resistido la prueba de solamente 2 semanas. Y además es que lo de la inflación de adjetivos en el periodismo es una cosa realmente llamativa. Hace 20 años la palabra crisis era suficientemente grave como para que si aparecía en una portada la gente se echase a temblar. Bueno, pues a fuerza de utilizarla, al final ha sucedido pues como con la moneda cuando hay inflación, ¿no? Que de haber tanta, pues al final se deprecia, al final se devalúa, al final tiene menos valor. Entonces ahora, en los últimos meses, os habréis dado cuenta que los periodistas utilizan el sintagma crisis grave, porque claro, al oír crisis ya no nos da ningún tipo de miedo, con lo cual hay que decir crisis grave. El otro día estaba en La Sexta Miguel Sebastián hablando de escenario apocalíptico. Entonces llegará un momento en el que de tanto hablarnos en la tele de escenarios apocalípticos ya nada nos dará miedo. Entonces yo no sé, es que no sé qué puede haber peor que un escenario apocalíptico. No sé los periodistas que nos van a contar a partir de ahora. Van a matar a tu madre. Es que no sé qué es eso. Pero realmente me parece, pues efectivamente, la degeneración de la democracia, hacer de cada ciudadano un activista. Y esta hiperpolitización, repito, no es una forma más plena de vivir la vida en común. Y la verdad es que, bueno recordar, decía Machado en un poema, las viejas palabras que han que han de volver a sonar. La democracia liberal es la democracia deliberativa. Y si no hay deliberación, si solo hay ruido, si solo hay machaque constante de los medios, si solo hay marketing, pues efectivamente no es democracia deliberativa. Y luego, sobre todo, es que la espectacularización de la democracia, al final, claro, si la democracia se convierte en un espectáculo, el ciudadano se convierte en un mero espectador, con lo cual yo creo que al final, efectivamente, eso representa un importante peligro. Muchas gracias. Era no solo sobre lo de filosofar o escribir de filosofía, es meter el dedo en la llaga, no se refiere solo al asunto político, se refiere más bien a que si las ideas que transmites pueden llegar a doler a quien lleva una vida tan contraria a las ideas que tú defiendes, ¿no? En ese sentido era si, por ejemplo, lo que has contado con tus amigos, pues algo tan simple como criticar su modo de vacaciones, si te ha supuesto algún tipo de problema con ellos. Bueno, fíjate, tú sabes, Sócrates decía, el filósofo es como un tábano escandaloso. ¿Sabéis lo que es un tábano? Es un moscardón de estos, ¿no? Un tábano escandaloso que aguijonea las grupas de Atenas, que está dormida, y la aguijonea para que se espabile de una vez, ¿no? Hoy no diríamos un tábano, hoy diríamos una mosca cojonera. O sea, el filósofo es alguien que va por ahí revoloteando y que te va molestando. Bueno, solo hay que ver cómo acabó Sócrates para entender que muchas veces ir tocando las narices a la gente no conviene, ¿no? Pero bueno, me ha pasado una cosa. En agitación, todos los casos que yo cuento, de casos graciosos, casos exagerados, de gente que se comporta de forma agitada, tienen una base real, lo que pasa es que luego tienen mucha literatura. De manera que nadie se reconoce en ello. Entonces, a lo mejor hablo de algo que efectivamente, entre broma y broma, la verdad asoma. Y a lo mejor hay alguien que está ahí, pero está muy camuflado, bajo la hipérbole, bajo la exageración, bajo lo literario, con lo cual es difícil que se reconozcan. Y luego, por otro lado, también sucede, y esto se ve muchísimo entre articulistas que son, en fin, tradicionalmente cascarrabias. Y es que si tú dices, por ejemplo, el 90% de los españoles son tontos. A la gente eso le encanta, porque automáticamente se incorporan en el 10% restante, ¿no? O sea que realmente esto de la jeremiada constante y de la cosa cascarrabias gusta muchísimo en este país. Es también porque había una pregunta de los que me mandaron posteriormente, los alumnos de Filosofía de la Educación, que muchos no pueden venir porque estaban trabajando y haciendo otras cosas en el máster, me decían, ¿y no es muchas veces la voluntad de estilo, esta que tú manifiestas, una manera de esconder lo auténtico? O sea, una manera de disfrazarlo tanto que es como quien echa una bronca al otro y parece que le está diciendo, va, tampoco pasa nada, ¿no?
si no hay algo ahí de un poco esconder la verdad en la voluntad de estilo, si no puede haber algo de eso. Bueno, y es que, ¿sabes lo que pasa? Esto de la autenticidad a mí me parece un camelo. Esta idea de que lo auténtico se esconde bajo la superficie. Esto se ve mucho, os lo veréis, sobre todo los más jóvenes, con esta cosa del postureo. Se ha puesto muy de moda el postureo. El postureo, la verdad es que se puede hacer filosofía de todo, absolutamente de todo, hasta de cosas que son aparentemente gilipolleces. Se puede hacer filosofía del postureo. Gustavo Bueno, que en paz descanse, estuvo en la primera edición del Gran Hermano, haciendo filosofía del Gran Hermano. Hay gente que ha hecho filosofía del fútbol, hay gente que ha hecho filosofía de la telebasura. Y la verdad es que el postureo, aunque parezca una cosa banal y una cosa frívola, el postureo lo que encubre es una intuición filosófica, que es una intuición platónica y una intuición agustiniana. Y es decir, que la verdad está en el interior. El postureo se denuestra porque tú entiendes que incurre en una especie de superficialidad. Quien incurre en postureo va con una máscara. Generalmente decimos eso, ¿no? Esta persona está siempre con el postureo porque se ha puesto un antifaz. Antifaz es lo que va delante de la faz, delante de la cara. Este va siempre con una máscara y no muestra su verdadero ser. Ya, pero es que a lo mejor sucede que la máscara es el verdadero ser. Es que a lo mejor sucede que quitas la máscara y no hay nada debajo. Es que a lo mejor lo que sucede es que nosotros tenemos diferentes facetas como si fuera un diamante y realmente mostramos cada una de ellas en determinado momento. Yo creo que nadie habla igual con su abuela que cuando está con los amigos tomándose unas cañas, creo yo. Hombre, yo creo que si estás con la abuela y te pones a hablar de lo mismo que hablas con tus amigos a las 3 de la mañana, pues seguramente la escandalices. Pero de igual manera, nadie habla igual cuando está en la notaría haciendo unos papeles que cuando está, pues no sé, en una situación frívola. Entonces, efectivamente, yo creo que todas esas facetas al final lo que conforman es aquello que somos. Y sencillamente somos sujetos relacionales que nos comportamos de diferente forma en según qué circunstancias. Hay un autor francés, un moralista francés, el Marqués de Vauvenargues, que decía, la vida es un baile de máscaras. Y cuando ves un baile de máscaras, descubres lo que es la vida. Bueno, efectivamente es así. Entonces yo creo que al final lo que hacemos es ir poniéndonos diferentes máscaras y que al final quien busca la autenticidad cae en el error de no darse cuenta de que la única forma de ser auténtico es ser un auténtico idiota. Porque nadie es auténtico, nadie es idéntico a sí mismo, nadie se comporta exactamente igual en todas las ocasiones. Ahora que estamos con el auge del identitarismo y con esta cosa de la identidad, es otra cuestión filosófica. La identidad es un principio lógico, pero un principio lógico no es aplicable a las personas, porque una persona no es idéntica a sí misma y porque una cosa no precisa de ser idéntica a sí misma para existir. Una persona no es idéntica a sí misma. A ti cuando alguien te dice, oye, te contradices porque opinas esto y hace un año opinabas otra cosa. Hay una anécdota simpática de Diógenes que contestaba a una pregunta muy parecida. Bueno, sí, y cuando era pequeño me meaba en la cama y ahora que soy mayor no lo hago y sigo siendo yo. Lo que pasa es que he ido cambiando. No sé si he ido creciendo o he ido degenerando, pero lo cierto es que he ido cambiando. Entonces, al final, con esta cosa de la autenticidad, se cae precisamente en ese error. Nietzsche decía que cuando el buzo trata de buscar en las profundidades abisales, en realidad no encuentra piedras, o sea, no encuentra perlas, sino que lo que encuentra es simplemente barro, ¿no? Entonces, a veces cuando caemos en este culto a la interioridad, a la profundidad, a estas cosas que están muy escondidas, a lo mejor no encontramos perlas, sino barro. Y muchas veces esta cosa de pensar que la forma es una cosa baladí, es también un error. Valéry, el poeta francés, decía, nada hay más profundo que la piel. Y yo creo que tampoco hay nada más profundo en un ensayo filosófico que la forma. Porque la forma ya es una declaración de intenciones. Porque la forma en que dices las cosas, en realidad, ya está denotando cómo es tu filosofía. O sea, por ejemplo, si tú escribes de forma barroca, si tú escribes de forma equívoca, como en mi caso, al final lo que estás haciendo es mostrar que la verdad es proteiforme, es decir, que la verdad no se puede sintetizar en una frase sencilla. Ahora vivimos en la sociedad de la transparencia y lo que se nos pide es que todo tenga que ser unívoco, que todo tenga que ser claro y todo tenga que ser transparente. Bueno, pues yo me niego porque la verdad no es así. Se trata de sintetizar todo. Ahora está muy de moda la gente que te dice, dime las cosas claras. No, pues no te voy a decir las cosas claras porque la realidad no es clara. Entonces no te lo voy a decir de forma sencilla. No te lo voy a sintetizar en un eslogan. No te lo voy a sintetizar en un tuit. Y además va a ser una suerte de militancia. No lo hago precisamente porque estoy comprometido con una verdad más profunda, más rica y más matizada que la que nos obliga este tiempo, ¿no? Porque muchas veces lo que sucede es que se trata de reducir el pensamiento a cálculo. Y no es lo mismo el cálculo que el pensamiento. El cálculo es cerrado, el cálculo es previsible y el cálculo es transparente. Y el pensamiento es todo lo contrario. El pensamiento es imprevisible, el pensamiento es completamente abierto, el pensamiento es contradictorio y, por supuesto, el pensamiento no es transparente. Entonces, yo creo que la forma, al final, la forma en que escribes denota el fondo y muchas veces
y muchas veces muestra más lo que quieres decir, ¿no? Y luego, por otro lado, también sucede que hay una claridad engañosa. Eso lo decía Borges, ¿no? Que a lo mejor escribes de forma muy clara y en realidad lo que estás haciendo es jugar con el lector porque esa claridad puede ser, bueno, a lo mejor quizá encubre otras facetas que no se ven a las claras, ¿no? No sé si esto responde, o me he ido por los cerros de Úbeda, David. No, responde un poco, pero fíjate, yo me pensaba en una cosa que he oído que has dicho en alguna conferencia, es que acabas de tener una hija, Sí. ¿no? Y pienso que la relación que tendrás con tu hija educativa no será del mismo tipo que la que tienes con tus lectores, evidentemente. O sea, la educación exige un afán de dirección más alto que el que a lo mejor exige una escritura. Era un poco... Sí, claro, pues es que en la escritura hay una distancia y eso no lo puede haber con una hija, salvo que, pues en fin, hagas como antes, si la crías con institutrices y la ves cada 3 meses. Claro, con el lector, al final, aunque se pueda entablar una cierta amistad, el hecho de que haya una distancia hace que lo que escribes esté muy matizado y requiera de un cierto esfuerzo por parte del lector. La verdad es que muchas veces cuando hablo con amigos, algún amigo que me dice que está muy interesado en lo que he escrito, pero que ya se lo contaré tomando unas cañas. Pues no te lo voy a contar tomando unas cañas por la sencilla razón de que cuando estamos tomando unas cañas, a lo mejor digo 3 tonterías, porque a lo mejor por llenar un silencio digo algo que no pienso, o digo algo muy espontáneo que estoy improvisando, pero que no se corresponde con aquello que pienso, porque en realidad aquello que pienso precisa de una reflexión. Es decir, yo soy lo que escribo en los libros y no lo que digo en un bar a las 3 de la mañana, por la sencilla razón de que lo que escribo en los libros lo he pensado mucho. Y lo que digo en un bar a las 3 de la mañana puede ser una imbecilidad. Pepe Bergamín, que era este poeta del 27, poeta exiliado y tal, decía, amigo que no me lee, amigo que no es amigo, porque yo no estoy en mí, salvo en aquello que escribo. Entonces, claro, al final, si tú le has dado 1000 vueltas a lo que has escrito, lo has matizado, lo has tachado, lo has reescrito, pues joder, si llevo 5 meses escribiendo este párrafo, yo creo que se va a corresponder más con aquello que pienso que la primera gilipollez que te diga cuando estamos con 5 cervezas, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente en nuestro tiempo cunde la espontaneidad y la espontaneidad muchas veces es decir, no solo decir aquello que se piensa sin filtros, sino decir aquello que no se piensa. Es decir, quien se supone que dice todo lo que piensa, muchas veces no piensa lo que dice. Ortega decía que lo espontáneo del hombre es el mono. Entonces, si tú tratas de ser muy espontáneo y tratas de ser muy sincero, muchas veces puede que digas tonterías y luego, por otro lado, puede que digas cosas que son inconvenientes, porque esto del sincerismo realmente es peligroso. O sea, ¿se puede mantener la paz social si todos somos sinceros? O sea, si yo digo todo lo primero que me pasa por la cabeza y lo que pienso, ¿podemos evitar una guerra civil? Si yo salgo a la calle y le digo al vecino que sus hijos son muy feos y que a él le queda muy mal el peinado, ¿me va a pegar una paliza? Entonces, claro, al final, esta cosa de la espontaneidad y de la sinceridad y de esto de decir las cosas tal cual se piensan, que además es la retórica de nuestro tiempo, ¿no? Hay mucha gente que te dice que habla sin complejos, que dice la verdad desnuda, que no tiene pelos en la lengua. Se ha puesto muy de moda estos sintagmas, ¿no? No, yo, si alguien me dice que habla sin pelos en la lengua o que habla sin complejos, ya sé que me va a decir necesariamente una grosería. Muy bien. Bueno, voy también con el libro Agitación, con el exordio. Dices que la gran tarea de nuestro tiempo es dejar de huir hacia adelante. Yo creo que nuestro tiempo también se caracteriza por huir hacia atrás. Make America Great Again fue un eslogan que ganó unas elecciones. ¿Cuál crees tú que es la correcta relación del ser humano con el tiempo? Pues muy bien visto lo de querer volver hacia atrás, es verdad, es verdad. Sí, bueno, la verdad es que bueno, esta cosa de ir hacia adelante tampoco era una idea mía cuando hice agitación. Hay un texto muy bonito de Aristóteles, es decir, un texto de tiene 23 siglos, en el que habla de un ejército en desbandada que está huyendo y huyendo y huyendo de un enemigo temible, hasta que de repente uno de los jinetes decide volver grupas, se da la vuelta y descubre que no hay nadie persiguiéndolos, ¿no? Bueno, pues eso me parecía que era una imagen muy bonita de nuestro tiempo y que quizá tendría que ser la filosofía la que dijese, vamos a dejar de huir hacia adelante porque no hay nadie persiguiéndonos y no hace falta estar corriendo todo el rato. Pero efectivamente, bueno, el ser humano siempre tiene una relación conflictiva con el tiempo, ¿eh? O sea, es el anhelo de la humanidad desde la noche de los tiempos. En fin, los mesopotamios soñaban con detener el goteo de la clepsidra y nosotros soñamos con detener el minuteo del reloj. Entonces, todos queremos parar el tiempo porque el tiempo en el fondo es corruptor, el tiempo nos hace que vayamos envejeciendo y el tiempo lleva a la entropía y lleva a la muerte, eso por supuesto. Pero es cierto que en los últimos años se ve claramente
este gusto por volver hacia atrás, lo que Bauman llama la retrotopía, que significa que cuando la utopía es imposible, porque lo cierto es que nuestra generación, hablo de la mía, no de la vuestra, nuestra generación yo creo que ya no creyó en la utopía, es una generación que ya se ha socializado en la imposibilidad de la utopía y muchas veces directamente en el cinismo. Claro, el cinismo es la actitud más cobardona y más colaboracionista con una realidad inasumible, porque si tú eres un cínico, al final no solo reconoces que es imposible mejorar las cosas, sino que encima reconoces que te encoges de hombros y que miras el futuro pues con una mueca de claudicación, ¿no? Si tú eres un cínico y dices, total, mira, el mundo está hecho a perder, pues que le den. Eso me parece la actitud más irresponsable y más infantil que pueda haber, ¿no? Pero claro, efectivamente, una generación que ha echado los dientes en esta idea de que un mundo mejor no es posible, al final no tiene otra solución que buscar la utopía en el pasado. Por eso decía lo de la retrotopía. Y a mí la verdad es que el auge este de la nostalgia no me gusta nada de nada, porque para empezar me parece una idea infantil. Esta cosa de echo de menos la vida que tenían mis abuelos a su edad. Bueno, pero es que eso para empezar supone una estetización del pasado absolutamente bárbara. Si tú echas de menos la vida de tu abuela cuando tenía tu edad, porque no sufría alguno de los males de nuestro tiempo, porque no sufría ansiedad, no sufría la precarización laboral que tenemos ahora, no sufría el síndrome del burnout. Y dices, bueno, efectivamente, son males de 2022, pero a lo mejor tu abuela a tu edad sufría un matrimonio infeliz, o sufría la miseria, o sufría la privación, o sufría los malos tratos. Entonces, claro, esta idea de volver al pasado para buscar lo que nos falta hoy me parece fatal. En un artículo del País se me ocurrió llamarlo, por no tirar de palabras tan consabidas como la nostalgia, se me ocurrió llamarlo la querencia, porque la querencia para los ganaderos de Bravo, la querencia es aquella tendencia, sobre todo de los toros, a ir a aquel lugar que les ofrece refugio, que les ofrece amparo. Se suele decir que un toro, cuando está en la plaza, está querenciado cuando se acerca a las tablas y porque ahí está tranquilito y está sin miedo. Y eso es lo que nos está pasando. La gente se está aquerenciando y está recluyéndose en aquello que les ofrece seguridad y arraigo, que generalmente es el pasado, que generalmente es ese lugar en blanco y negro, que además como no han conocido, pues lo tienen idealizado, ¿no? Bueno, pues realmente es imposible volver al pasado y además no es deseable, porque muchas veces la gente se lo cree, pero muchas veces es un pretexto, efectivamente. Haced América grande otra vez. Se decía una cosa muy parecida también en Francia, ¿no? En el fondo era la nostalgia por un país blanco, cristiano, sin inmigrantes, sin un capitalismo globalizador como el de ahora, etcétera, etcétera. O sea que siempre es pues, un pretexto para colarte de matute una serie de cosas ideológicas, ¿no? O sea que yo, efectivamente, creo que es un problema y tienes toda la razón. Nuestra relación con el tiempo en lo relativo al futuro, pero quizás sea más acuciante nuestra relación con el tiempo en relación al pasado. También en agitación dices que perder el miedo a la muerte es condición necesaria para gozar de la existencia. Me gustaría pensar un poco sobre esto, porque sobre el miedo a la muerte hay dos problemas. Primero, saberse mortal no es tan fácil como parece. Gomá en Aquiles, en el Gineceo, dice que aprender a ser mortal requiere un aprendizaje. O sea, mucha gente dice que no tiene miedo a la muerte porque no se sabe mortal. Sí. Y la segunda es, primero, cómo aprendemos la mortalidad y segundo, cómo se aprende a vencer el miedo a la muerte. Bueno, esto en realidad, claro, le di muchas vueltas con agitación porque yo sostenía que las carnavaladas frenéticas que hace el Homo agitatus, que hacen nuestros coetáneos, muchas veces son tentativas de espantar el miedo a la muerte. Hay una palabra que utilizan los antropólogos que son movimientos apotropaicos. Esa palabra tan fea habla de pues, aquellas danzas que hacían las culturas arcaicas para espantar la calamidad. Es decir, no sé si esto lo sabéis, hace 5 siglos, 1518, es un episodio nunca esclarecido, nunca se ha sabido exactamente qué sucedió, pero en la ciudad de Estrasburgo hubo cientos y cientos de personas que estuvieron semanas bailando, bailando, bailando día y noche hasta que se murieron de puro agotamiento. Entonces, la verdad es que nunca se ha sabido. Puede que la causa fuera prosaica y dicen incluso que pudo ser una especie de intoxicación alimentaria, pudo ser que algún tipo de hongo que estaba en la comida les hiciera ver, tuviera alucinaciones, que estuvieran en una especie de trance psicodélico, no lo sabemos, ¿no? Pero lo cierto es que en aquella época era muy habitual la danza macabra, y la danza macabra era aquella danza que se hacía frenética para espantar la calamidad. Entonces, claro, me parecía muy sugerente para iniciar este ensayo hablar de que hay mucha gente que queriendo huir de la muerte se arroja en brazos de ella y queriendo huir precisamente de la peste negra y de la calamidad se ponían a bailar y bailar y bailar hasta que rendían el alma, ¿no?
Entonces, bueno, efectivamente, yo creo que detrás de todas nuestras preocupaciones o de gran parte de ellas, late el miedo a la muerte. Eso lo decía Freud, decía que todos los miedos en realidad encubren un gran miedo que es el miedo a la muerte y muchas ansiedades y muchas preocupaciones y muchas manías que tenemos hoy. Es muchas veces porque no queremos enfrentarnos a nuestra contingencia. Evidentemente no es fácil, ¿eh? Porque bueno, hay quien considera que si ves que el ser humano es un ser contingente, lo reduces. Yo creo que no lo reduces. Yo creo que tiene una enorme dignidad ser un ser contingente, que tiene una duración determinada y que sin embargo puede hacer grandes cosas en su vida, ¿no? Hay unos versos de Alexandre que decía, ¿de dónde vienes mortal que por un momento has brillado para después regresar a tu apagada patria, ¿no? Eso es muy bonito. Luego hay otra referencia literaria que es así que es muy tremenda, que es de Beckett, en Esperando a Godot. Es una cosa, ahí se le fue la mano, es bastante bestia, porque dice, nuestra vida es tan corta que las mujeres paren a horcajadas sobre las tumbas. Dices, joder, ahí te has pasado. O sea, como que las mujeres dan a luz sobre las tumbas. Pero claro, es verdad, tú te pones a pensar, dices, tienes una eternidad a tus espaldas y una eternidad por delante y al final nuestra vida es muy corta, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que haya gente que no quiera enfrentarse a su contingencia, pero es que tampoco tiene ningún sentido vivir como si fuéramos inmortales. Así que bueno, pues efectivamente, seguramente sea lo que decían los latinos de que la filosofía en el fondo es un aprender a morir, lo cual no significa obsesionarse con la muerte ni volverse locos, pero sencillamente hacer las paces con nuestra naturaleza. No sería un mal primer paso. Voy a ir a un grupo de preguntas un poco más educativas, más casi para profes. Dices una idea muy interesante que comentas en el capítulo 3 de Agitación, bajo la epígrafe de ponerse las pilas, referido al culto a la actualidad que da la espalda al presente. Esta idea de que el culto a la actualidad da la espalda al presente. Si fueses un profesor de ciencias sociales en un instituto o de filosofía y quisieras formar a los adolescentes que comienzan a interesarse por el mundo y por la actualidad, ¿qué les darías a leer? ¿Qué tipo de informaciones necesarias? Y como dices en ese mismo capítulo, yerran quienes piensan que el exceso de información y estímulos de nuestro tiempo que nuestro tiempo nos ofrece es un avance. ¿Qué les darías a leer? Bueno, no es tanto lo que daría a leer, sino cómo lo daría a leer. O sea, una cosa que haría obligatoria sería la monotarea. Lo hemos estado hablando antes con Tania, porque antes estaba en Onda Cero y he dicho una cosa que a lo mejor no era muy apropiada para decirlo a las 8:30 de la mañana, que era un poco bestia, pero un camelo de nuestro tiempo es la multitarea. Se ha puesto muy de moda el multitasking y se nos ha vendido que somos muy productivos, hacemos 800 cosas a la vez. Y hay un ensayo, un estudio del MIT en el que se demuestra que cuando estamos haciendo muchas cosas a la vez, sobre todo cuando estamos trabajando con el móvil al lado, sucede una reacción paradójica. Y es que por un lado nos genera un estímulo de placer, una reacción dopaminérgica que nos llega al cerebro porque estamos viendo que hemos recibido un like, que hemos recibido un retweet, que no sé qué, pero a la vez eso merma nuestra capacidad analítica. Y eso bien mirado es muy parecido con lo que sucede cuando fumas un porro. Entonces lo que he dicho en la radio, que yo digo que quizá no era propio decirlo en horario infantil, es que sería muy preferible si estás en una oficina o si estás estudiando, o si estás preparándote un examen, si quieres ser productivo, sería mucho mejor que te fumases un porro ya puestos a que estuvieras con el móvil al lado, porque si estás con el móvil al lado, no solo vas a perder comba, sino que encima te vas a engañar pensando que estás siendo más productivo, lo cual es un absoluto dislate. Yo con el tema de la monotarea, creo que lo bueno es recordar cómo aprendimos las cosas cuando éramos pequeños. ¿Cómo aprendió uno a montar en bici? ¿Estabas con 5 cosas a la vez o estabas centrado exclusivamente en eso? ¿Cómo aprendimos a tocar la flauta con 8 años o lo que fuera, o con 10? Pues no estabas tocando la flauta y a la vez estabas con la tablet y a la vez con la pizarrita digital y a la vez con el ordenador. Yo creo que estabas exclusivamente con la flauta y así aprendiste. El problema de los adultos es que nos encomendamos la tarea de hacer 5 cosas, ninguna de ellas significativa, y al final no estamos con ninguna, ¿no? En fin, volvemos a los latinos, age quod agis, decían, haz lo que hagas, pero hazlo en vilo, hazlo poniendo toda tu atención en ello, no estés con 5 cosas a la vez porque entonces al final no haces ninguna. Y efectivamente, el problema es que el auge de la información ha menguado la atención. Ha menguado la atención y eso es una cosa realmente dramática. O sea, lo de la atención, lo que comentaba antes en la radio, puede parecer una cosa baladí, pero hay ya quien dice que la atención es la nueva inteligencia, es decir, que el nuevo medidor ya no va a ser la inteligencia, sino la capacidad de atención. Si tú no tienes capacidad de atención, es imposible que seas inteligente. Si tú no tienes capacidad de mantener la atención durante 5 minutos, estás sentenciado. Antes se podía decir, oye, es un coñazo leerme las 1000 páginas de Guerra y Paz. Yo no puedo con Tolstoy, no tengo tiempo para leerme este libraco. Hoy decimos, es que no puedo leerme este estado de WhatsApp porque es que es muy largo. Ahora ya se empieza a decir, lo dijo el otro día Netflix,
que las series de 20 minutos al usuario promedio se le están haciendo largas, que ya hay mucha gente que está viéndolo en 1,5x, lo están viendo más largo. De hecho, se comentaba que a lo mejor pronto ponían el botón de 2x para ver las series al doble de velocidad. Es dramático. O sea, que haya series de 20 minutos que se te hagan largas significa que la atención se nos ha reducido a mínimos, ¿no? Bueno, pues no sé, pues por algo será. Hay una app que os podéis bajar que es Your Hour, tu hora, que te la pones en el móvil y el día siguiente te dice cuánto tiempo has pasado en cada app y cuántas veces has entrado en ella. Si hacéis la prueba, os vais a quedar turulatos. O sea, te puede poner a lo mejor, sin darte cuenta, que en Instagram has estado 3 horas y te has metido 2000 veces, pero no me he podido meter 2000 veces, si me he metido 2. No, es que no eres consciente de que mientras haces esto te metes 25 veces. Y eso al final supone un enganche y una adicción tremenda. De hecho, los psicólogos han estudiado la adicción que generan las redes sociales y se opera el mismo mecanismo que sucede cuando hay una adicción a las máquinas tragaperras, que es el sistema de recompensa intermitente. Entonces es una cosa bastante más grave de lo que parece y no conviene tomárselo a coña, ¿no? Entonces, pues oye, ¿qué conviene hacer ante esto? Pues para empezar, no hacer ciertas cosas de forma simultánea, sino de forma consecutiva. Si se manda una lectura a unas personas, tienen que estar exclusivamente centrados en esa lectura. Sencillamente eso. Ahora bien, ¿qué lecturas mandaría para alguien que se pueda iniciar en la reflexión filosófica? Me gusta lo que has dicho de los clásicos, porque efectivamente los clásicos han pasado la prueba del tiempo. Han pasado la prueba del tiempo y efectivamente eso evita que sean objeto de modas o sean, pues en fin, algunos productos inflados que todos sabemos cuáles son en nuestro tiempo, esos libros que no valen nada pero que tienen detrás una operación de marketing colosal y unos departamentos de las editoriales que hace que aparezcan en todos los lados. Cierto, pero también entre el grano y la paja también se pueden sacar cosas. Yo hay un libro que recomiendo muchísimo, que es un libro de 70 páginas, que es una introducción a la filosofía estupenda, hecho por un autor oculto, oscuro, desconocido, aragonés, que se llama Ismael Grasa, y el libro se llama La hazaña secreta. Este libro lo publicó Turner en 2016, 2017, y la verdad es que es una de las inspiraciones de este libro, de Hazte quién eres, porque es un libro de consejos que no son universales, sino que son consejos que le valen al autor, que le van bien, pero no te dice que te vayan a ir bien a ti, sino que es cómo puedo vivir de forma filosófica. Es que es un libro muy ameno. Por eso digo que la buena filosofía generalmente es entretenida. Hemos caído en el error de pensar que la filosofía tiene que ser aburridísima y es todo lo contrario. Igual que la gran literatura es muy entretenida. Igual que muchas veces, oye, esto pasa con los clásicos. La gente le tiene un miedo atroz a los clásicos, pero tú lees a Cervantes y es uno de los autores más amenos y más entretenidos que pueda haber. Y con la filosofía pasa lo mismo. Es cierto. Te voy a pedir ahora un poco de precisión sobre un tema, ¿vale? Tú dices, hablando de la defensa que haces del aburrimiento, ¿vale? Tomás de Aquino condenaba la acedia, que es el aburrimiento, y lo caracterizaba como tedium operandi. Tú defiendes el aburrimiento y lo defiende también Alberto, que es uno que hizo un profesor que hizo la tesis doctoral sobre la intimidad, que también defendía el aburrimiento. La idea es que está Tomás de Aquino equivocado al criticar el tedium operandi. El aburrimiento es como el colesterol, lo hay bueno y malo. ¿Puedes hacer una distinción entre qué aburrimiento es valioso y cuál no? No, yo estoy muy a favor del aburrimiento, vamos, yo lo defiendo activamente y lo defiendo sobre todo de aquellos que nos hacen tener remordimientos cuando nos aburrimos y cuando no hacemos nada. Claro, cuando Tomás de Aquino hablaba de eso, o por ejemplo luego los padres de la Tebaida, había una serie de santos que hablaban de la acedia, efectivamente, San Antonio Abad, Evagrio Póntico, esta gente, era muy, muy interesante porque lo que hablaban de acedia era la agitación, era lo mismo. O sea, era esta idea de nunca estamos a gusto con nosotros mismos. ¿Qué nos pasa? Que tenemos que estar constantemente saliendo de nosotros mismos porque no conseguimos estar en nuestros propios zapatos, ¿no? Eso es verdad. O sea, eso es una cosa que está insita en la naturaleza humana, que forma parte de nuestra condición y se le puede llamar acedia, se le puede llamar agitación. La verdad es que da exactamente igual porque es así. ¿Qué pasa con el aburrimiento? Yo creo que desde la llegada del capitalismo se nos induce a pensar que toda actividad no económica o toda actividad no productiva es mala. Y entonces al final, cuando estamos sin hacer nada, nos sentimos mal. Es tan sencillo como eso. Y a mí me hace mucha gracia una anécdota de el doctor Johnson, Samuel Johnson, el gran lexicógrafo, el que hizo el gran diccionario ese, que cuando ya se retiró a edad provecta, Boswell, que es su biógrafo, le decía: joder, doctor Johnson, usted no puede hacer esto, usted no puede retirarse porque usted tiene una deuda con cientos de miles de lectores que están deseosos de que saque otro libro. Usted no puede jubilarse porque al fin y al cabo
tiene una carrera y tiene unas expectativas y tal. Entonces el hombre le contestó una cosa que me gusta mucho. Dice, toda persona necesita de un espacio para sí mismo. Bueno, en el fondo eso puede parecer obvio. Pero claro, o sea, hay momentos de la vida en los que uno no tiene que ser productivo, en los que uno no tiene que estar rindiendo, en los que uno no tiene que estar dando objetivos. Esta es una distinción filosófica de las primeras, la diferencia entre sentido y utilidad. Hay cosas en nuestra vida que tienen sentido y que no tienen utilidad. Y si tú consagras tu vida a la utilidad, seguramente acabarás dándote cuenta de que no es significativa, te acabarás dando cuenta de que vives una cierta insustancialidad y que aquellas cosas que le dan color y le dan sabor a nuestra vida son aquellas cosas que tienen sentido y no necesariamente utilidad. Yo no propongo en absoluto arrumbar la utilidad. Hay que vivir de forma práctica, hay que ser instrumentales y hay que, en fin, hay que conseguir un trabajo, ganar dinero y todo eso, por supuesto. Pero eso no va a ser lo que le dé sentido a nuestra existencia. Y luego lo del aburrimiento, pues efectivamente el aburrimiento ha sido demonizado durante muchos años. Walter Benjamin, el autor alemán, decía que, bueno, el aburrimiento era la fuente de la lucidez y que solo cuando te aburrías podías acercarte a la sabiduría. Yo no sé si es cierto eso, hay muchos tipos de aburrimiento, pero yo, vamos, yo tiendo a aburrirme bastante y no me siento culpable por ello, en absoluto. De hecho, fíjate que eso es muy habitual en los niños y no en los adultos. En los adultos está muy mal visto, pero los niños se aburren y no pasa nada. De hecho, ahora está el error este de algunos padres que necesitan estar estimulando constantemente a sus hijos sobre pretexto de conferirles un mayor desarrollo neurocognitivo, lo cual es una idiotez, que el niño tiene que aburrirse. O sea, que tenemos una serie de circuitos neuronales que funcionan precisamente cuando no hacemos nada y que no hay que estar constantemente rindiendo y constantemente estimulados, que hay momentos en los que conviene dejar la cabeza libre y la cabeza sigue funcionando. Esta idea de que nuestro mundo está ligado literalmente a la producción y que todo es productivo, incluso el tiempo de ocio, ya no existe el tiempo de ocio como tal, sino más bien es un tiempo de descanso de la producción, o sea, está ligado a la producción. Es otra pregunta de la que quería hacerte. O sea, esta idea de que esta crisis del ocio, esta crisis es también un síntoma de la crisis de sentido, ¿es en el fondo un síntoma de una crisis casi también religiosa? Por un lado, ha sucedido en los años 80 cuando se rebasa, cuando se rompen los muros que separan el negocio y el ocio. Sabéis que la palabra negocio, nec otium, significa literalmente no ocio. Es decir, el negocio se basa en la negación del ocio. Entonces, en los años 80 se consideró, por alguna estúpida razón, se consideró liberador romper los límites entre ocio y negocio. Y sobre todo hoy se ve en gente que tiene profesiones creativas, yo solo veo con muchos amigos, que consideran un hallazgo y consideran un beneficio y consideran una ventaja el hecho, por ejemplo, de disponer de su propio tiempo, el hecho de trabajar en casa e incluso el hecho de ser sus propios jefes. Y esta idea de, no, es que en realidad, como yo trabajo en casa, pues al final más que trabajar, estoy dedicado a mi pasión. Y como estoy dedicado a mi pasión, es que no siento que trabaje, porque no es negocio, es ocio, porque realmente es una cosa que hago por gusto. Bueno, efectivamente, cuando tú le dices a alguien que trabajarías por gusto, efectivamente, cobras por gusto. Entonces, al final, cuando rompemos los límites entre ocio y negocio, al final lo que sucede es que el ocio coloniza todos los aspectos de nuestra vida. Y yo lo veo con estos amigos creativos que son los esclavos de nuestro tiempo. Lo que pasa es que son esclavos que ya no son, en fin, como los galeotes de los antiguos barcos que iban a ir remando porque tenían un tío que les estaba dando latigazos. Ahora no hace falta que nadie les dé latigazos porque ellos mismos se uncen al yugo, ellos mismos se esclavizan. Porque además, claro, son gente muy apasionada y entonces piensan que tienen un deber con su profesión y efectivamente no hay nada más esclavizante en nuestro tiempo que el entusiasmo y que la pasión. Entonces, al final, el pensar que tú vas a liberarte por romper el límite entre ocio y negocio es un absoluto dislate. Yo creo que era mucho mejor aquel tiempo en el que uno fichaba, tenía un horario de oficina, he trabajado de 9 a 5 y a las 5 hasta luego. Y a las 5 y 1 no te veía ahí absolutamente nadie. Yo creo que era mucho mejor. Sin embargo, ahora lo que ha sucedido es que efectivamente el negocio ha colonizado todos los aspectos de nuestra vida y hasta el fin de semana estamos trabajando, aunque teóricamente no trabajemos. Es que yo creo que Tomás de Aquino incluiría el workaholic en una especie de acedia, Sí. porque es una falta de esperanza en el fondo. No hay nada más que esto. Entonces, o hago esto o no soy nada. Entonces, es un poco la idea. Luego también pasa una cosa. Luego también todos conocemos a gente que está obcecada con su trabajo y que no tiene más vida que el trabajo. Y eso no es culpa del trabajo. A mí estamos hablando, en fin, con futuros educadores y es curioso recordar que muchas veces cuando se habla de la ilustración y de las enseñanzas de los ilustrados, la gente siempre habla. ¿Qué sabemos de los ilustrados? Pues la enciclopedia, la filosofía, los ensayos tan sesudos de Voltaire, de Rousseau y de toda esta gente, ¿no? Cosas como muy inteligentes. Pero se suele olvidar que los ilustrados
le daban mucha importancia a una cosa que hoy pasa inadvertida y es a educar el gusto de cara al tiempo de ocio. Es decir, que para un ilustrado era tan importante consultar el diccionario o leer los grandes clásicos o formarte o estudiar trigonometría o hacer lo que fuera, era tan importante eso como, por ejemplo, cultivar el arte de la conversación, como, por ejemplo, ir a las tertulias, como, por ejemplo, frecuentar los salones. ¿Por qué? Porque la forma en que tú pasas el tiempo de ocio define cómo eres. Es decir, ¿de qué sirve educar cerebritos que saquen todo dieces y que en el tiempo de clase estén estudiando muchísimo y sean auténticos eruditos si luego se pasan toda la tarde viendo el Sálvame idiotizándose? Pues al final no sirve absolutamente de nada. O si están toda la tarde, pues yo qué sé, agarrados a la botella o narcotizándose. Quiero decir, es que al final el tiempo de ocio, ¿cuánto tiempo de ocio pasamos? Por muchas horas que trabajes todas las tardes, yo creo que todos tenemos, qué sé yo, 4 o 5 horas de ocio, ¿no? Es muy importante a que dedicas el tiempo de ocio y no se educa hoy el ocio. Yo creo que es una cosa muy importante. Pero bueno, entiendo que con eso abriríamos otro frente. Es otro frente, pero es un frente importante. En el capítulo 4 de Agitación hablas de la cultura del malestar, criticas con razón, haces una crítica a la pedagogía o a los pedagogos o a algunos pedagogos, mejor a los pedagogos que caen de hinojos ante cada gadget que lanza el mercado. ¿Cuál puede ser la causa de esta caída? ¿Puede estar en el aburrimiento otra vez, en el aburrimiento malo, en la acedia? ¿No es una consecuencia de esa acedia el deseo bulímico de novedades también en la enseñanza? ¿No es una manera de no afrontar lo que tiene de repetitivo el trabajo de la enseñanza, el trabajo docente, lo que tiene de cansado? Sí, bueno, yo aquí cargo las tintas contra los pedagogos, pero en realidad lo que estoy criticando es lo que, a mi juicio, es un rasgo de infantilismo, que es la pasión por las maquinitas y por las novedades tecnológicas. Realmente me deja de piedra ver como decía, los más jóvenes no lo conocerán, aquello de Miliki, a mis niños de 40 años, ¿no? Cuando ves a los niños de 40 años haciendo cola porque sale a la venta el nuevo iPhone, están haciendo cola en la tienda de Apple porque necesitan la maquinita, yo, en fin, lo respeto y faltaría más, pero me parece un rasgo claro de infantilismo. Entonces, claro, esta cosa de arrojarse a las últimas novedades de los departamentos de la Big Tech y necesitar en pedagogía, sin ir más lejos, encomendarlo todo a los gadgets y a las tablets y a las pizarritas digitales, que yo no digo que no sean útiles, son utilísimas, pero no son el bálsamo de Fierabras, no son una pócima mágica, no es algo que resuelva por sí mismo los problemas de la educación. Y sobre todo esto se ve muchísimo, os he hablado de las dificultades de aprendizaje, o sea, pretender que chavales baqueteados por la inatención o por la hiperactividad se les van a solucionar los problemas dándoles más maquinitas, me parece una cosa absolutamente estúpida que se ve muchísimo. Pero bueno, en cualquier caso, esto del ansia de novedades, bueno, es uno de los rasgos efectivamente de la cultura de la agitación. Y esta idea del ansia de novedades, en buena medida, se debe a la invasión del periodismo en todas las partes de la vida por parte del periodismo, ¿no? Esta idea de que hay que estar necesariamente a la última. Esto se ve además mucho en los libros, ¿no? En la literatura y en la filosofía. Hay gente que se ha encomendado la tarea de estar a la última de todo lo que se publica, ¿no? Como si fueran centinelas. Es una cosa terrible. O sea, hay gente que está a la última de todo lo que se ha publicado este año, pero no se ha leído ningún clásico. Pero vamos a ver, léete primero a Homero y léete primero a Cervantes y luego ya te leerás a cualquiera de los, en fin, granujas de medio pelo que publicamos ahora. Que seguramente no digamos nada que no se dijera antes. Esto puede sonar muy conservador, pero no hay nada nuevo bajo el sol. Y no es muy difícil decir algo acerca de la condición humana que no dijese Platón. Es decir, yo lo que quiero es que la gente se compre mis libros, pero reconozco que no voy a decir nada que no se dijera en la Hélade hace 25 siglos. Entonces, bueno, intento por lo menos contarlo bien, porque lo que es muy difícil es contar algo nuevo. Y de ahí, en fin, pues está la impertinencia del adanismo y la impertinencia de los que piensan que van a descubrir el Mediterráneo a cada generación y de aquellos que piensan que van a contar cosas nuevas acerca de la condición humana. Tarea ímproba. Se puede intentar, pero lo veo muy difícil, ¿no? Y bueno, pues efectivamente eso de la búsqueda de novedades constantes, pues sí, es una cosa complicada, ¿no? Y luego eso, sin ir más lejos, o sea, el tema del presentismo, el tema este de tener que estar a la última, el tema de la información instantánea. Claro, antes teníamos pues esta cosa de la información de los telenoticias 3 veces al día. Ahora tenemos como si fuera la tortura esa de la gota malaya que te va cayendo gota a gota, gota a gota. Ahora tenemos la información que nada comunica, lo cual es muy interesante, ¿no? O sea, puede haber comunicación que no sea significativa. Tú puedes estar constantemente informado y, sin embargo, no aprender nada. Es de estas paradojas que se dan. O sea, puede haber alguien que esté perfectamente informado y que se lea todos los medios y que, sin embargo, no saque nada en claro. Otra cosa que me resulta muy interesante del libro es esta especie de
quizás contraintuitiva cuando alguien se acerca al libro, esta especie de crítica a la cultura lectora. O sea, una especie de crítica al convertir la biblioteca en un santuario. Y dices muchas cosas interesantes sobre eso, pero yo no sé si me da la impresión, no sé si estoy equivocado, que piensas que la biblioteca es algo que está ahí y que no puede hacer daño. ¿Puede hacer daño la biblioteca? ¿Vigilarás las lecturas de tu hija cuando sea adolescente y se dedique a leer por tu biblioteca? Supongo que sí, pero es que tú ya sabes lo que pasa, o sea, al final nada atrae más que lo prohibido, ¿no? Entonces, claro, si tú le dices no leas los libros de esta balda, los va a leer, con lo cual a lo mejor, fíjate, o sea, mira que le dan los políticos importancia a las políticas de fomento de la lectura, ¿no? Y al final es que te hacen una serie de campañas que lo que hacen es que te quitan las ganas de leer. Porque además caen en este error que es la beatería de la cultura de pensar que los libros te hacen mejor persona, que es una cosa que se ha puesto muy de moda, ¿no? Los libros te hacen mejor persona y te hacen más inteligente, pero sobre todo te confieren virtud, lo cual es una imbecilidad. Hitler era un gran lector. Mi filósofo favorito que es Schopenhauer, a Hitler siempre se le veía con un libro de Schopenhauer bajo el brazo. Eso le hacía mejor persona. Es que no entiendo en qué punto hemos convertido el libro en una especie de fetiche soteriológico que salva nuestra alma y que nos hace más guapos y más altos. No, no hace falta exagerar las cosas para hablar de las virtudes del libro. Los libros te pueden hacer pasar horas de auténtico esplendor y de auténtica exuberancia y te pueden dar un enorme placer y puedes acabar llorando de la risa o puedes sencillamente pues, pensar de forma más profunda y más honda y más rica y más matizada y esa es suficiente recompensa, joder, no me parece poco. O sea, como si fuera poco, como para encima tener que cargar las suertes y decir que los libros nos hacen mejores personas. O sea, por ejemplo, ¿es mejor persona alguien que se esté toda la tarde embaulando una novelita de Murakami? Pongo de ejemplo a Murakami, que me perdonen los lectores de Murakami, pero es que detesto a Murakami. O sea, eres mejor si te lees una novelita de Murakami en la que no pasa nada eh, que si estás viendo el fútbol, o si estás haciendo spinning, o si estás viendo una película de vaqueros. ¿Tú te crees mejor persona que yo porque estás leyendo una novela de Murakami o de Franzen? Pues yo creo que no. Entonces, claro, al final está muy bien que los departamentos de marketing te vengan con estas chorradas del reading is sexy, pero no caer en esta ridiculez de convertir el libro en un fetiche. Yo creo que generalmente quien dice que los libros nos salvan es aquella persona que no lee. Es aquella persona que se compra el libro para hacerse la foto, lo cual está muy bien porque quien se compra el libro por la foto también lo compra. Hay que decir que los royalties a los autores nos vienen, o sea, aunque no lo lean, me da igual que lo lean con tal de que lo compren. No, es una broma. Pero yo creo que no lee. Erasmo decía, quien no maltrata un libro no lee. Y los libros no están para convertirlos en reliquias de museo y para dispensarles un culto como si fuera una cosa sacra, ¿no? O sea, sencillamente están para discutir con ellos. Y lo bueno además de leer a los clásicos es que eso te permite perderles el respeto. Que muchas veces cuando se entroniza un clásico se olvida que los clásicos también se pueden equivocar y que tú puedes leer de tú a Platón, por mucho Platón que fuera, y decir, oye, pues mira, esto que has dicho está muy bien, pero esto otro es una imbecilidad. Y no pasa nada, y no te va a reprender desde el más allá. Entonces, claro, al final, esta cosa del culto a los libros, yo soy una persona muy libresca y me gustan mucho los libros y estoy constantemente citando libros y tal, pero la verdad es que algunas de las personas más cultas que conozco no son precisamente librescas. Fíjate, o sea, el mayor sabio filosófico que yo conozco es una persona que fue analfabeto hasta casi los 20 años. Yo no sé, esto es una fricada, pero no sé si en el supermercado os habréis fijado en unos espárragos que están en todos los supermercados de Madrid, y no sé si fuera de Madrid, pero en Madrid seguro, unos espárragos que tienen una etiqueta bastante graciosa en la que se lee espárragos Sócrates y debajo pone a la memoria de Immanuel Kant. Yo los vi en el supermercado y me quedé flipando, digo, ¿cómo que Sócrates? ¿Cómo que Kant? Y bueno, por una serie de azares, pues unos amigos que tienen una galería de arte me presentaron al hombre que lo fundó, al hombre que fundó la tienda, y nos hemos hecho muy buenos amigos. Y este hombre, bueno, por una serie de azares se crió en casas de hospicio, fue abandonado y tal, y el caso es que nunca aprendió a leer hasta que ya era muy mayor y nunca, evidentemente, vivió entre libros. Y este aquí que habiendo aprendido a leer muy, muy mayor, en medio de una crisis con sus 20 y pico años, cayó en sus manos uno de los libros más difíciles que pueda haber, que es La crítica de la razón pura de Kant. Y ese libro le cambió la vida. Con lo cual, el hombre no se dedica a los libros, el hombre es agricultor, el hombre ha hecho fortunas, se ha hecho millonario con los espárragos, y los vende en no sé cuántos países. El tío no es filósofo. Y sin embargo, son de los grandes sabios que conozco. Y no es una persona precisamente libresca, no es una persona que haya estudiado, o sea, no solo no tiene la carrera, es que no tiene la educación elemental, y sin embargo son las personas más sabias que conozco.
Entonces, bueno, muchas veces, en fin, pues esto de que los libros nos hacen más elevados y más tal, pues es una idiotez. Un labriego analfabeto puede ser mucho más sabio que una persona con muchas carreritas. De hecho, hay ciertas tonterías que solo aparecen entre gente licenciada o gente universitaria, ¿no? O sea, ya sabéis que muchas veces a la gente se le reconoce por sus sintagmas y por las frases hechas que utiliza y bueno, pues hay gente que... Junger decía, el problema no es la persona sin cultura, sino la persona deformada por la cultura. O sea que muchas veces eso sucede. Así que, en fin, todo mi desprecio a los que dicen que los libros nos salvan. Los libros hacen muchas cosas, pero no nos salvan. Ni falta que hace. Es que estoy de acuerdo con esa especie de desmitificación de la biblioteca, pero la biblioteca es como algo así como una farmacia donde hay de todo. Y mi idea es que desde un punto de vista educativo, ¿vale? Porque pensando en cómo enseñamos a la gente a relacionarse con la cultura, hay libros que tú considerarías prohibidos o poco convenientes para según la edad. Es decir, ¿tú crees que hay libros que hacen daño? Un poco repetir esa idea. Hay libros que en determinado momento pueden hacer daño, te pueden hacer peor, o igual que hay libros que en determinado momento te pueden ayudar, te pueden elevar en determinado momento. O sea, hay que cuidar lo que se lee, lo que das a leer, si eres educador, si te dedicas a este oficio. Es que, claro, no puedes poner puertas al campo. Entonces, creo que la mejor forma de cuidar al lector es darle buenas sugerencias, porque muchas veces adentrarse en esa selva que son los libros puede ser muy complicado y si alguien te orienta, te puede facilitar mucho las cosas. Por ejemplo, tengo un amigo que es bedel en un colegio, ¿no? Y que no ha estudiado y tal. Y él me decía desde hace mucho que se quería iniciar en la literatura, que quería leer y tal. Claro, no sé muy bien, digo, joder, claro, que no sabía muy bien qué recomendarle, ¿no? Entonces a él le gustaba mucho el rollo kinky, esto de las películas de los años 80, del vaquilla y estas cosas, ¿no? Y entonces se me ocurrió recomendarle Las leyes de la frontera de Cercas, que habla de un grupo de kinkis que le van dando el palo a las viejas, ¿no? Como se decía entonces, y van atracándolas y tal. Y el caso es que ese libro fue uno de esos libros que le generó auténtica afición, yo lo leí muchísimo. Entonces yo me glorio de haber dado con la tecla en ese caso. Cuando me dice la gente, oye, recomiéndame algo. Joder, es que es muy difícil recomendarte algo porque tengo que saber cuáles son tus gustos y yo no sé además si lo que te recomiendan a lo mejor a ti no te gusta y a mí sí. Entonces es una cosa tan subjetiva. Pues mira, ahí hacerte. Entonces, hacerlo eso con un niño me parece una grandísima proeza, con alguien de escasa edad, ¿no? Pero me parece dificilísimo. Ahora bien, ¿puedes evitar que los libros dañinos, si es que los hay, caigan en sus manos? Pues es muy difícil. Precisamente aquello que está prohibido es lo que más nos apetece, ¿no? Es que, sabéis que hay muchos escritores que están deseando que prohíban sus libros, porque no hay mejor campaña de marketing. Siempre y cuando no des con tus huesos en la cárcel, ¿no? Sabes que hace 4 o 5 años el libro este de Nacho Carretero, Fariña, fue secuestrado por un mandato judicial y de repente se convirtió en un libro de culto y todo el mundo quería tenerlo, con lo cual empezó a venderse en Wallapop y en librerías de segunda mano. Todo el mundo quería tener ese libro que se había prohibido, que habían mandado secuestrarlo de las librerías. Y cuando se levantó ese veto, volvió a las librerías y se convirtió en un éxito inusitado. Hasta entonces había pasado inadvertido. Llevaba un par de meses en las librerías y no había tenido un gran éxito, pero en cuanto lo prohibieron, cuando se levantó la prohibición, todo el mundo quería tener ese libro, que es un libro que está bien, pero que tampoco es que sea un libro escandaloso. Es que cuando algo te lo prohíben, dices, bueno, algo tendrá, ¿no? Eh, Samaniego, el poeta este de las fábulas y todo esto, ¿no? Sabes que tiene un enemigo que era el poeta Iriarte, el tinerfeño, ¿no? Y entonces hay un poema en el que se ríe de Iriarte y le dice que lo que quiere precisamente es que lo prohíban para gustar. O sea, es que es una cosa tan vieja como el mundo. Dice, tus obras, Tomás, no son estimadas ni leídas, ni tendrán estimación aun cuando sean prohibidas por la Santa Inquisición. Bueno, efectivamente hay gente que quiere estar prohibido, ¿no? Entonces, si tú le dices a un niño, no leas esto, que es escandaloso, pues va a querer leerlo. O sea, esta gente que te cuenta, no, yo es que en mi casa me prohibían leer el Ars Amandi de Ovidio porque era pornográfico, entonces tenía que a escondidas leerlo. Entonces, un niño leyendo a escondidas el coñazo de Ovidio. Entonces, joder, es que dan ganas de decirle, oye, no leas el Quijote, no leas el Quijote. Es que es una buena campaña de fomento de la lectura, ¿no? San Pablo decía, lo que la ley prohíbe excita mi apetito. Cuando me prohíbes algo, yo quiero tenerlo. Pues es así, efectivamente, esta idea de lo prohibido. ¿No? Esto que se ve mucho en los anuncios de los coches y tal, siempre te sale así como una cosa escondida, como una cosa de cuidado con esto. Y dices, de repente quiero tenerlo, ¿no? Sí, sí. Vamos, no creo que haya ningún libro dañino tal cual. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo Céline. Céline es un gran escritor francés que era una persona abominable, que era un antisemita convencido y era un nazi hasta las cachas. Y Céline, además de tener
quizá la gran novela del siglo XX, que es Viaje al fin de la noche, tiene algunos panfletos que moralmente son abyectos. O sea, tiene un libro que se llama Bagatelas para una masacre, en la que aboga por la matanza de judíos. ¿Ese libro es dañino? No tengo claro que sea dañino. Si lo lee un adulto y sabe separar el grano de la paja y sabe filtrar, quizá no sea dañino. Si lo lee una persona de corta edad, por leer a Selin alguien se va a volver nazi. Es que no lo tengo claro. No creo que los libros puedan ser tan dañinos como otras cosas. La cosa es cómo se hace la cultura, o sea, cómo nos hacemos en la cultura. El libro es como un ejemplo, pero hablo de libros, series de Netflix. Educar es seleccionar qué das a leer, qué das a ver, dentro de lo que se puede. Evidentemente el Sí. mundo es muy amplio y la gente se busca la vida y tal, Sí, pero sí. en el fondo el educador es el que discierne sobre qué conviene y qué no conviene, en qué momento y según, o sea, el que trata de dar con la tecla, lo que te pasó con tu amigo. Esa es la cosa, ¿no? Y hay que seleccionar, esa es la idea. La idea de cómo seleccionamos. Te voy a hacer yo una última pregunta y luego voy a dejar, si hay gente del público que pregunte, si no seguiré preguntando porque tengo miles de preguntas, o sea, no será porque me falten. Hablas en el capítulo 5 haces una crítica al sufrimiento masoquista, o sea, a esta especie de exaltación del sufrimiento. Y es una crítica certera al buscar sufrir por sufrir, pero también es verdad que hay que ofrecer algún tipo de razón para no buscar huir a toda costa del sufrimiento. O sea, porque el sufrimiento nos lo vamos a encontrar, o sea, lo vamos a tener, sí o no. Sí o sí, vamos. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre ambas actitudes? Entre la exaltación del sufrimiento y la cobardía del que huye. Sí. Hombre, muchas veces, claro, yo critico una cosa que he llamado la ética del sufrimiento, que es pensar que el hecho de sufrir te hace mejor persona. Hay gente que piensa que el hecho de haber sido víctimas de algo les hace mejor persona y eso no es así. El hecho de haber sufrido, a lo mejor por doble injusticia que represente, el hecho de haber sufrido a lo mejor lo que hace es hacerte peor persona. Y eso es una pena, pero efectivamente alguien que lo ha pasado muy mal no puede ser un ejemplo de virtud. Alguien que lo ha pasado muy mal, además de ese sufrimiento, encima han menoscabado las potencialidades que tenía esa persona. Es como si tuviera una serie de talentos, como si tú fueras, pues no sé, estás cultivando algo y echas las semillas fuera de surco. Al final lo que hacen es que se agostan y no crecen. Entonces, a alguien a quien se le hace pasar mal, pues a lo mejor lo que se hace es que se le trunca aquellas semillas y aquellas potencialidades que tenía, con lo cual yo no creo que alguien que sufra sea mejor persona. Y por eso estoy muy en contra de la ética del sufrimiento, porque lo que hace es estetizar el sufrimiento. Y hace que haya gente que se enamore del sufrimiento y que piense que sufrir está bien. Y eso es una gilipollez. Y eso además es moralmente abyecto y eso hay que criticarlo. Otra cosa es evitar el sufrimiento a toda costa. Evitar el sufrimiento a toda costa ya conlleva sufrimiento. Y hay gente que está huyendo todo el tiempo. Sobre todo se ve con esta, como tantas tonterías que hemos importado de ultramar, se ve mucho con esta epidemia de sobreprotección que hacen muchos padres con sus hijos y que naturalmente viene de Estados Unidos, que es esta idea de que los niños vivan en espacios seguros y que vivan en burbujas porque la realidad es dañina y si de repente el niño está en una charla de la universidad y aparece un ponente que es potencialmente dañino, rápidamente hay que cancelar ese ponente, no sea que diga algo que al niño lo traumatice. No puedes educar a un niño en una burbuja porque la realidad tiene aristas muy afiladas y si vive en una burbuja, pues antes o después la burbuja se va a pinchar. Con lo cual lo que tienes que hacer es, como todo mamífero, someterlo a estresores para que de alguna forma sea capaz de vivir en una sociedad que tiene aristas muy afiladas. Al final, en fin, el tejido cicatrizado es inmune a las picaduras de serpiente. Y cuando tú te has expuesto a una quemadura, tienes un cauterio y eso hace que ya no seas tan frágil. Con lo cual yo creo que hay que endurecer la piel. Ahora bien, eso no significa que haya que estar constantemente entregados al sufrimiento pensando que el sufrimiento nos hace mejores. Desde hace unos meses, desde que entró en la agenda política el tema este de la salud mental, que está muy bien porque lleva siendo hora que se hablara de la salud mental en la agenda política, pues ha sucedido lo que siempre pasa cuando un tema entra en la agenda política. Y es que ha habido una serie, en fin, pues de aprovechados pues en fin, los pescadores de Río Revuelto, ¿no? Que siempre están con la caña preparada. Hay gente que se ha aprovechado de ello y precisamente a cuenta de la salud mental están estetizando una serie de cosas que hace que de repente nos parezcan buenas. Yo no sé si os enterasteis de un local, justo cuando, pues en fin, hace 4 o 5 meses, ya cuando el gobierno anunció que iba a acometer la tarea de un plan de salud mental a nivel estatal y demás, que se abrió un local en Malasaña, en el centro de Madrid, en la zona de Tribunal, que se llamaba La Llorería, que llevaban a cabo unos empresarios hipsters
y bueno, se suponía que era un sitio para llorar, era un sitio en el que tú tienes que reconocer que estabas mal y que no pasaba nada por estar mal. La verdad es que era un sitio realmente deleznable, ¿no? Un sitio que cuenta con todo mi desprecio, porque según llegabas, te encontrabas, te conminaban a ir a un espejo en el que te combinaban hacerte fotos en el espejo y subirlo a redes. Pero, y además había un hashtag corporativo en el que tenías que poner la llorería, no sé qué. Y luego, sin embargo, había una leyenda en la parte superior del espejo que ponía: yo soy mucho más que mis likes. O sea, me estás obligando a que suba la foto llorando del espejo en redes, pero me dices que yo soy mucho más que mis likes. Y luego había un crying corner, una esquinita en la que te conminaban también a llorar, porque además ponía tal cual en una leyenda, es bueno estar mal, y en el que, bueno, pues de alguna forma trataban de rentabilizar esta buena imagen que de repente tiene estar mal, ¿no? Bueno, es curioso porque luego se descubrió, detrás de todas estas buenas intenciones y de toda esta sensiblería y tal, luego se descubrió que por lo visto a los psicólogos que allí trabajaban los tenían esclavizados con unos sueldos que estaban por debajo de lo que establece el convenio y tal, ¿no? Sabes que siempre que hay gente con tan buenas intenciones hay que echarse a temblar y pensar en lo peor. Y efectivamente esto, pues esto de la ética del sufrimiento, esta idea de la ética retributiva, de que yo como he sufrido mucho me espero una recompensa, la verdad es que efectivamente es injusto, pero es que la vida no es así. Con lo cual, yo creo que conviene por lo menos reconocer las cosas y que el sufrimiento no nos hace mejor persona, no acrisola nuestro carácter. Ahora bien, efectivamente hay que encontrar ese término medio y la evitación constante del sufrimiento hay que reconocer que también conlleva sufrimiento. Iba a decir, había dicho que era la última pregunta, pero no era la penúltima. Es que no puedo resistirme a decir, es que tengo muchas y claro, no da tiempo a hacerlas todas. Era una pregunta porque tienes una crítica bastante furibunda a la academia. Esto es la academia, supuestamente. Entonces, quería preguntarte en torno a esa crítica a la academia. Un poco, ¿qué valor, no le ves valor a un sitio especialmente dedicado al puro conocimiento, si eso fuese la academia? Claro. Bueno, tú ya sabes que escribir es exagerar. Me decías que se me ha metido en problemas. La verdad es que el mandamiento ese de huye de la academia de este libro me ha traído bastantes problemas y bastantes insultos. La verdad es que hay otros más controvertidos y yo no pensaba que sería ese precisamente el que me trajera tantos problemas, pero me los ha traído. Y de hecho, una personalidad de la Complutense, precisamente cuando estaba con la promoción del libro y fui al programa de Aimar Bretos en la SER, me llamó unas cosas, no te imaginas. Pero este gilipollas, lo que he dicho de la academia, tal. Yo no me meto con la academia. Yo tengo un recuerdo enormemente plácido de la academia. Lo que pasa es que yo defiendo que la academia es un rito de paso. Es decir, que el Masái, cuando tiene que alancear al león o lo que sea a los 10 años, lo hace a los 10 años porque es un rito de paso, pero si lo hiciera todos los veranos sería turismo de aventura. Entonces, yo digo que la academia está muy bien como paso, pero hay una serie de circunstancias materiales, de circunstancias de precarización y tal, que hace que a mí, pues la academia ahora mismo no me parezca una buena opción para mucha gente. Es decir, estoy hablando de sueldos de miseria, estoy hablando de una serie de cosas que mucha gente sufre, que hace que al final la academia sea un problema. Y luego, por otro lado, también sucede en la academia, esto es una cosa, en fin, que vosotros conocéis de sobra y que abordáis, que es la falta de vocaciones. La vocación es muy importante porque si no hay vocaciones, al final, o sea, ¿qué es la academia? La academia, por definición, es el semillero de las vocaciones. Hemos hablado de aquellos frutos, de aquellas semillas que si se echan fuera de surco se agostan. Efectivamente, si tú echas fuera de surco tantas vocaciones como las que aquí pueden florecer, pues al final estás cometiendo una negligencia. ¿Dónde fundó Platón su academia? ¿Por qué se le llama academia? Porque estaba al lado del sepulcro de Academo. Bueno, pues efectivamente es importante que haya un ejemplo a seguir y que haya algo vigorizante, ¿no? Y entonces, bueno, pues efectivamente la academia, pues yo creo que al final pues tiene una serie de dinámicas que hace que no cumpla aquello que tendría que hacer. O sea, digamos que no es que critique a la academia, sino que critico algunos de los vicios de la academia, porque la academia tiene una función noble. Yo la verdad es que tengo unos recuerdos muy, muy bonitos de la academia. Y no solo fíjate, de lo que sucedía entre las cuatro paredes de la academia, sino de todo lo que estaba alrededor, lo cual es muy importante. Son etapas de formación. Y muchas veces lo más importante que se aprende en la academia no es lo que aparece entre las cuatro paredes del aula, ¿no? Por tópico que esto suene. Ahí también en este, bueno, voy a dejar, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿Alguien del público quiere participar en el diálogo? Vas a tener que venir, Fernando, porque no tenemos micrófono. Es para que se oiga. No, no, quiero decir que hay materia, pero si queréis participar, por supuesto, podéis hacerlo. Gracias a vosotros. Quería saber, lo hemos hablado antes un poco y que lo ¿qué libro tienes en la cabeza siguiente para publicar?
Bueno, pues hablábamos ahora, efectivamente. Es un libro que no sé cuándo lo voy a publicar porque estas cosas uno propone y luego el editor dispone y tal, pero se llama La banalidad del bien y lo sacaré, pues si todo va bien, el año que viene o si en el siguiente, y que es una especie de refutación filosófica de eso que comúnmente llamamos buenismo, ¿no? O podemos llamar exhibición moral, o podemos llamarlo exhibicionismo moral, perdón. Y realmente pues es un libro bastante ambicioso que se remonta a los clásicos y que llega a la actualidad, ¿no? Y sobre todo lo que trata es de precisar hasta qué punto se ha desdibujado lo que entendemos como bien, lo que entendemos como bueno, lo que entendemos como vida virtuosa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué entendemos hoy como vida buena? ¿Qué entendemos hoy que es un ejemplo a seguir? ¿Qué entendemos hoy que es aquello virtuoso? ¿Qué entendemos qué es aquello que da sentido a nuestra existencia? ¿Cómo eso se ha ido haciendo cada vez más ramplón? ¿Cómo eso se ha ido frivolizando, frivolizando, frivolizando? Hasta al final terminar banalizándose. Bueno, es una paráfrasis de esta idea de Hannah Arendt de la banalidad del mal. A mí no me gusta mucho lo de la banalidad porque es un galicismo. Lo propio en castellano sería la trivialidad. Pero bueno, en fin, tiene que ser un título que tenga punch, como hablábamos antes, que al final es la tiranía de los editores, que te piden títulos que resalten en las librerías, y yo creo que la banalidad del bien puede funcionar. Y en esas estamos. Tania. Muchas gracias, Jorge, por haber aceptado esta invitación. Tengo muchas preguntas, pero me he quedado con la curiosidad de lo que has dicho, de que algunas de las propuestas que recoges en tu último libro ya tú mismo no estás de acuerdo, porque lo hemos comentado en clase también muchas veces, lo académico que es y lo honesto intelectualmente que es avanzar en el pensamiento y cambiar a veces de idea. Y me gustaría si pudieras comentarnos alguna de esas cosas con las que ya no suscribí. Bueno, es que esto lo vemos mucho con los políticos o de los fact-checkers, ¿no? Oye, es que hemos contrastado aquellas declaraciones de 2016 de este político cuando era concejal en Mota del Cuervo y ahora que es ministro dice lo contrario. Bueno, es que lo propio es que un político se contradiga y eso no supone ningún denuesto. Entonces, a veces cuando contraponen las declaraciones, ¿y qué más da, no? Entonces, Emerson decía, la congruencia es el duende de las mentes estrechas. Esta idea de que tienes que ser congruente, que no puedes contradecirte nunca, pues claro que me contradigo, evidentemente. O sea, yo no puedo suscribir lo que escribí. O sea, yo he tenido la suerte de empezar a publicar con 30 años, lo cual ha evitado a los lectores muchas imbecilidades, porque si hubiera empezado a publicar con menos años, pues seguramente pues habría escrito más cosas de las que me arrepiento. Entonces, bueno, efectivamente este libro tiene una serie de mandamientos. Yo no era el mismo cuando lo escribí que ahora. Por ejemplo, no era padre. Pues hay un mandamiento que habla de la sobreprotección, lo que os he contado ahora. Yo estoy en contra de esta epidemia de perfeccionismo y de sobreprotección que viene de Estados Unidos. Pero es verdad que a lo mejor exagero demasiado al hablar de esto, porque cuando lo escribí no era padre. Y entonces ahora, pues que soy padre, pues evidentemente, pues a lo mejor tiendo a sobreproteger al bebé, que todavía tiene 6 meses. Le puse un título que viene del Tai Chi, acaricia la crin del caballo salvaje, y bueno, pues evidentemente a lo mejor ahí se me fue la mano. Entonces, sí, hay veces, sobre todo en aquellos textos que, en fin, por mor de lo literario, quieres hacerlos un poco hiperbólicos, pues al final luego no te reconoces. El manuscrito original era bastante más extenso, era un libro un libro muy largo. Y se me ocurrió, para que quedara claro que aquí hay un juego irónico y que aquí no se le está diciendo al lector lo que tiene que hacer, sino que puede disentir perfectamente de lo que yo le digo y puede estar en contra, se me ocurrió meter algunos mandamientos claramente humorísticos, que al final quedaron fuera, para que entraran en contradicción y para que el lector viera que efectivamente no me tiene que tomar tan en serio, aunque aquí se hablan de cosas muy serias, pero precisamente porque son muy serias hay que tomarlas a veces de forma frívola. Entonces había un mandamiento que era no te fíes de personas que lleven gafas. Y luego al final había otro que era no te fíes de personas que no lleven gafas. Bueno, al final lo dejé, me parecía demasiado farandulero y lo dejé fuera. Pero efectivamente sí, hay algunos con los que ya no estoy, con la que ya no estoy de acuerdo, y creo que además es bueno que sea así, efectivamente, es bueno contradecirse, y es que no sé muy bien por qué está tan mal visto esto de la contradicción. Oiga, es que usted no opina exactamente lo mismo que opinaba hace años. Bueno, claro, es que con los años he leído más, he crecido, he pensado, me han pasado cosas, y evidentemente no soy el mismo, ¿no? Pues ¿quién es el mismo? ¿Quién es tan solamente monolítico como para opinar lo mismo que pensaba años atrás, verdad? Gracias a ti. ¿Alguien tiene más preguntas? Bueno, voy a seguir entonces. Vale. Hay toda una teoría del conocimiento en la crítica que haces a la academia. Dice, refiriéndote, te critica sobre todo, por ejemplo, la parcelación del conocimiento en disciplinas, que de nada sirve confinar el conocimiento a cámaras individuales, pues lo anima un vigor espontáneo al conocimiento.
Pero realmente no entramos en el mundo del pensamiento a través de algún confinamiento, igual que entramos en el mundo de la música a través de un confinamiento concreto. Yo qué sé, nos gusta Rosendo, o entramos en el mundo de la literatura a través de obras concretas de autores muy concretos. Es decir, se entra en el mundo a través de puertas estrechas. Sí. Bueno, lo que pasa es que, claro, fíjate, a lo mejor conoces a Rosendo y luego dices, Rosendo en una entrevista ha dicho que le gustan los Ramones y de ahí pasas a los Ramones. Y luego los Ramones te dicen que les gustaba, o sea, no estaba tan parcelado. Hemos hablado de la música, pero podríamos hablar de otras cosas. Es que esa querella absolutamente irracional entre ciencias y letras, eso de las dos culturas, no tiene ninguna base. O sea, sin ir más lejos en la filosofía, cuando la gente dice, no, yo es que voy a hacer filosofía o voy a estudiar letras porque no se me dan bien las ciencias. Pues mal asunto, porque los primeros filósofos, los más importantes, eran todos científicos. Los filósofos originales que se ocupaban de la física, es decir, que se ocupaban del mundo, de la naturaleza, de lo que les rodeaba, eran matemáticos, eran biólogos, eran, pues no sé, o sea, claro, no eran biólogos, no existía como tal las ciencias naturales, no existía esa disciplina, pero podríamos decir que Aristóteles era fundamentalmente un naturalista. O sea, que cuando monta el liceo, en el liceo se estudia lo que hoy llamaríamos botánica y zoología. Eso puede ser muy contraintuitivo para gente que se piense que la filosofía y las letras son aquello que hace la gente que no se le da bien las ciencias. Eso es una completa imbecilidad. Y luego, en el caso del especialismo, es que, claro, al final se incurre en este error de yo es que sé de lo mío. Entonces no le puedes preguntar nada a alguien porque sabe de lo suyo. Bueno, ¿y a mí qué más me da lo tuyo? O sea, si es que lo que se trata en el fondo es efectivamente de reconocer que el conocimiento no se puede parcelar y no se puede confinar en muretes estrechos y de que al final John Stuart Mill decía, quien solo sabe su lado del asunto, poco sabe de él, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que tú sepas mucho y tengas mucha bibliografía acerca de un tema si luego no sabes conducirte por la vida? Es que esto es muy terrible, pero yo cuando estaba en la carrera, bueno, es que no sé si lo voy a contar, porque esto a lo mejor es demasiado, esto se está grabando de más, ¿no? Se está grabando, pero hombre, yo te invito a que lo cuentes, ¿no? Cuando estaba en la carrera, yo tenía un profesor, no voy a decir el nombre, evidentemente, que era uno de los grandes sabios que teníamos en la carrera y que era un hombre al que todos reverenciábamos. Había escrito grandes libros y además es que tiene una memoria privilegiada y tal. Pero aparte de la filosofía, que está muy bien, era un completo inútil, o sea, era un ciudadano inoperante. No sabía hacer absolutamente nada que no fuera a dar clase. Y entonces él nos contó, joder, es que me estoy repitiendo de haberlo empezado, nos contó que en un congreso estaba fuera de casa y no sé qué, y entonces él tiene una mujer que le cocina, pero estaba fuera de casa, estaba en Roma o algo así, y entonces tuvo que contratar a una señorita de compañía para que le hiciera una tortilla. Y cada vez dices, joder, o sea, eres una persona, una señorita de compañía se entiende lo que es, o sea, eres una persona que sabe de filosofía más que nadie y luego no sabes hacerte una tortilla. O sea, es terrible, o sea, ese es el ejemplo del especialismo y del confinamiento del conocimiento a su mayor extremo. ¿De qué te sirve ir por la vida sabiendo todo acerca de Platón y no saber hacer el plato más elemental de la cocina española? Entiendo la crítica al especialismo. O sea, es evidente que es cierta, pero digamos que entramos en el mundo a través de ojos con miradas concretas. Sí. No existe la mirada universal, o sea, no existe la mirada del todo. No, Esa es un poco la por idea. supuesto. Y además es que pretender saber de todo, al final hay un personaje en la literatura francesa que es Panourgos, que etimológicamente significa el que sabe de todo, y quien sabe de todo al final no sabe de nada. A mí me gusta mucho, esto es una anécdota apócrifa que mucha gente atribuye a Ortega y que realmente no es de Ortega. Salvador de Madariaga, coetáneo de Ortega, era diplomático, era escritor y tenía fama de ser muy culto porque sabía muchos idiomas, pero realmente había quien decía que era un insustancial, que aunque tuviera muchos conocimientos no sabía grandes cosas. Entonces, la anécdota dice que Ortega lo llamaba un tonto en 5 idiomas. Es decir, nosotros conocemos a muchos tontos que tienen muchas carreras o que tienen un 10 y tienen 5 carreras y 3 doctorados y luego efectivamente no saben hacerse una tortilla, y eso es lo que yo venía a criticar en el libro. Sí, en eso estoy de acuerdo totalmente. Bueno, vamos a pasar ya a la entrega del premio. Antes de pasar a la entrega del premio voy a hacerte un pequeño juego final, ¿vale? Accedí a tu libro, a tus 2 libros, a través del ebook, esta plataforma a través de Google Books, que vende libros también. Y entonces esto funciona cada vez más funciona un poco como Spotify, yo creo. O sea, que lees una cosa y oyes una cosa y te ofrecen sugerencias. Entonces, con tus libros, con Hazte quién eres, en Google me salía, si quieres seguir leyendo cosas similares, lee lo siguiente. Y me salió, ¿cómo ser un estoico? Utilizar la filosofía antigua para vivir una vida moderna, de Máximo Pigliucci. Meditaciones, de Marco Aurelio, lo cual debe ser un honor, ¿no?
Imagínate. Un Cole- emperador, nada menos. Colección integral de Friedrich Nietzsche, o sea, todas sus obras, y mi cuaderno estoico, Cómo prosperar en un mundo fuera de control, de Gregory López, y El banquete de Platón. Eso me ofrecieron con Actioir. Con agitación, la recomendación No es mala compañía, no ¿eh? es mala compañía. La recomendación con agitación fueron Sobre literatura y vida, Cartas, pensamientos y opiniones de Chekhov, La última pregunta de Isaac Asimov, que es un cuento muy curioso y muy bueno. No lo he leído. Me gusta mucho, es un cuento muy bueno. Luego lo comentamos. Cuentos completos de Borges, Hombres sin mujeres de Murakami o Historias del diván de Gabriel Rolón. Fíjate, he nombrado Fíjate. Murakami. O sea, pues tienes ahí. Lo has puesto mal y te Sí. sale aquí como recomendación. No sé en qué se basan, pero joder, fíjate, o sea, tienes la mejor prosa de la historia del español, que es Borges, a mi juicio, y luego tienes, joder, a lo mejor es que yo ahí es que tengo mis prejuicios, ¿no? Y seguramente Murakami sea mucho mejor de lo que yo pienso que es que yo no he conectado con él, es culpa mía. Hombre, Fiarse mucho de las recomendaciones de Google tampoco, o sea, que tampoco son buenas, son muchas, pero no sé. ¿y por qué Murakami? A veces, yo creo que porque lo citas en el libro. ¿Será porque lo cito, Yo creo que porque efectivamente? lo citas en el libro. O sea, tú escribes un libro y dices, lo peor que he leído nunca es Murakami, y luego tu libro lo promocionan junto con ese al que has criticado. Es curioso. Bueno, los otros, o sea, lo de Hazte quién eres se entiende porque en el fondo este libro ha puesto de moda el neoestoicismo, por así llamarlo. Entonces, es normal que se relacione con libros como Cómo ser estoico, Guía para estoicos, el libro clásico del estoicismo, Las meditaciones de Marco Aurelio. Bueno, por cierto, sirve de recomendación para quien quiera introducirse en la filosofía. Las meditaciones de Marco Aurelio son un libro que se lee en una tarde. En una tarde o tarde y media te puedes leer ese libro y luego te lo puedes leer en una vida, porque en realidad es un libro de aforismos, y son aforismos breves. Un aforismo puede ocupar una página o puede ocupar una frase. Pues las frases de Marco Aurelio ocupan una frase, con lo cual te lees 100 páginas compuestas de 300 frases, como leer tweets. Se hace sin pensar. Y luego son frases que efectivamente puedes volver a leerlas y le puedes encontrar pues más matices. Y a mí me gusta muchísimo. Yo creo que es de las obras inspiradas de la tradición filosófica y recomiendo encarecidamente a todo el mundo que lo lea porque además hay muchas ediciones de las meditaciones de Marco Aurelio. Muy fácil de encontrar. Y a mí me gusta mucho, ¿no? Abominable es la amistad del lobo. Ese es uno de ellos. Otro es, la mejor manera de defenderse es no asimilarte a ellos o no parecerte a ellos. Bueno, son frases que quedan ahí y que además que son como chistes porque no admiten explicación, no admiten glosa, están ahí. ¿Qué significa? Pues no sé muy bien qué significa, pero son sugerentes, ¿no? Y pues muy bien, muy buena compañía la que me has puesto ahí. En fin, la que me ha puesto Don Google. Muchas gracias, Google. Sí, sí. Bueno, un aplauso porque ha sido un gusto Muchas tenerte. gracias. Vamos ahora al fallo del 10º premio de ensayo pedagógico Giafe Grau. Voy a leer el acta del fallo del jurado de la convocatoria del 2022. La ganadora es Carmen Fontanera Amo, alumna del grado de Educación Infantil, por el ensayo titulado La educación tras la pandemia. Te invitamos, Carmen, a que digas unas palabras y animes a la gente a participar en esto. Muchas gracias. Bueno, lo primero me pidieron que dijera unas palabras y lo primero que quiero decir, porque me parece lo más honesto, es agradecer este coloquio que la verdad me ha cambiado de vista muchos puntos sobre algunos temas y yo creo que lo que has comentado, ¿no? De cambiar de opinión y cambiar pues de algunos temas que conoces, pues a mí me gusta, me parece muy enriquecedor. Agradecer al grupo de investigación, Antropología y Filosofía de la Educación, así como la editorial Grau, por fomentar eso que has comentado de dedicarte a una única tarea, leer, estudiar y ponerte a escribir y reflexionar, que es todo lo que conlleva la redacción de un ensayo, que lo he disfrutado mucho el proceso y espero que pues, más personas se animen y vivan este proceso tan enriquecedor. Además es que un tema como la pandemia, yo leí una columna de opinión en El País donde un profesor de la Universidad de Hong Kong escribía una carta a sus alumnos
ante esta pandemia que decía que cuando acabase la epidemia lo importante era conservar la memoria. La memoria de lo que hemos vivido, no solo un confinamiento, sino también las numerosas muertes de familiares, muertes que escuchábamos en los medios de información, y también para no caer en la utopía del pasado, ¿no? La memoria dentro de la educación, para no volver a no idealizar tiempos pasados donde, pues, como se ha comentado muy bien en el coloquio, pues da lugar a problemas. Y luego también agradecer a mi familia por el apoyo incondicional, que las familias en estos casos son imprescindibles, y profesores que me han acompañado durante todo mi proceso, tanto en la universidad. Me hace mucha ilusión ver a Tania, que fue mi profesora en primero de carrera, a mi tutora de prácticas Pepa, y luego también a mi tutora de TFG de la universidad, Bianca Zoayet, que además me apoyó a apuntarme a este ensayo pedagógico. Y muchas gracias a todas y a todas los que habéis venido. El premio incluye también un lote de libros, que se lo vamos a dar. Por si quieres abrir, esto pesa, ¿eh? Muchas gracias. Y ya vamos a cerrar este acto con la convocatoria del premio del año que viene. Os leo un poco las bases, aunque las publicaremos oportunamente. Convoca el Grupo de Investigación de Antropología y Filosofía de la Educación, GIAFE, financiación, el patrocinio es de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y de la editorial Grau. Las bases del concurso: podrán participar todos los alumnos de grado, máster y doctorado de las facultades donde tienen representación miembros de este grupo, que son la Facultad de Educación y de Derecho de la Complutense, la Facultad de Educación de la UNED, la Facultad de Formación del Profesor de Educación de la Universidad Autónoma, la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona y la Facultad de Lenguas y Educación de la Universidad de Nebrija. No podrán participar alumnos de otras universidades, que son bastantes, ¿eh? Los ensayos tendrán como tema central la educación fotografiada, ensayo a partir de una imagen. Es decir, habrá que coger una imagen relacionada con la educación y hacer un ensayo a partir de esa imagen. Se valorarán especialmente los ensayos que sean capaces de pensar el tema propuesto en el contexto educativo y social actual. La fecha límite para la recepción de los trabajos es el 21 de marzo de 2023. El premio este año, sé que está aquí la ganadora del año anterior, pero este año va a ser más grande porque tenemos más financiación. Será de 500 euros y un lote de libros de la editorial Grau, y habrá un accésic, un diploma de 200 euros y 200 euros para el segundo premio. Nada más. El presentarse al concurso supone la aceptación plena de las presentes bases y nada, os animo a todos de verdad a que participéis. Escribir tiene valor en sí mismo, o sea, independientemente del premio, tiene valor en sí mismo. Y muchas gracias a Jorge, muchas gracias a todos por participar y nos vemos en otra.